Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. CH8. Diablo Gato. Capítulo 8. Diablo Gato. Estoy aquí. Ginger gritó mientras irrumpía por las puertas del departamento de policía de Vale City. Jadeó pesadamente mientras su cabeza se movía por la habitación. Sus ojos escanearon a todos los oficiales de policía antes de finalmente caer en a quien estaba buscando esperando en el área del vestíbulo. Ginger rápidamente aceleró hacia allí cuando lo notaron. Jengibre. Me alegro de que hayas llegado aquí rápido. Tai notó en un tono exhausto mientras Yang le daba a Ginger un saludo preocupado. Cuando me envíes el mensaje Ruby fue traída al... Voy a poner mi trasero en marcha y correr hacia aquí. Ginger contuvo un grito mientras se pasaba una mano por la cara sudorosa. Todavía era la misma noche. Ginger había logrado escapar de Godwich y regresar a casa sin ser visto o seguido, pero en el momento en que cayó en su cama, a segundos de la dulce felicidad del sueño después de ese desastre de una noche, recibió ese mensaje de Tai de que Ruby había terminado de alguna manera en la estación de policía. Ginger se sintió tan estúpida por no darse cuenta de que eso sucedería. Ruby estaba allí justo a su lado. Ella no es una cazadora con licencia, así que, por supuesto, Godwich la iba a detener. Ginger debería haberla agarrado y huir con Ruby. Pero, de nuevo, si ella fue esencialmente secuestrada por The Hunter, eso solo empeoraría las cosas para ambos. Eso no impediría que Ginger entrara en pánico porque accidentalmente le había costado a Ruby la oportunidad de ser una cazadora. Puede que a él no le importara el trabajo, pero a ella sí, mucho más de lo que él y ni siquiera a Jan. Estaba tan asustado que corrió hacia el UPCPD solo con sus sudaderas y una camisa marrón lisa. Se sentía muy mal vestido para esto, ya que vestía solo su ropa de dormir, un suéter azul liso y pantuflas. Zapatillas. Ginger estaba agradecida de que se hubiera acostumbrado a usar casi siempre sus guantes para ocultar sus sellos de mando. Siempre se olvida de quitárselos antes de acostarse, así que afortunadamente todavía los tenía puestos ahora. Ginger comenzó a caminar de un lado a otro cuando Tai le dijo que Ruby todavía estaba detenida, fue y lo siguió pacientemente a su lado mientras lo hacía. Aparentemente, Glinda Godwich estaba allí con ella, dándole una de sus mejores conferencias. Ginger podía imaginar lo que estaba diciendo en este momento, algo así como lo tonta que había sido Ruby y cómo se puso en peligro a sí misma y a los demás al involucrarse. Esa fue la impresión que Ginger tuvo de su primer encuentro de todos modos. Realmente, ahora que Ginger lo pensaba un poco más, incluso si él no estuviera allí en la tienda de polvo, Ruby aún habría tratado de detener el robo ella misma e ir tras Torchwick. Así era ella. ¿Quieres tomártelo con calma, Jin? Vas a hacer trincheras pronto. Jan soltó una risa débil mientras Ginger seguía caminando. Bueno, perdóname por enloquecer por esto, refunfuñó Ginger. No soy como tú. No puedo simplemente ignorar algo como esto. Te preocupas demasiado. Tú y papá ambos. Dijo Jan mientras se giraba para ver a Tai, con la cabeza en la mano mientras se apoyaba en su regazo. Trató de sonreír para que los dos se calmaran. Las cosas estarán bien. Nadie resultó gravemente herido y Ruby realmente ayudó en lugar de empeorar las cosas. Estoy seguro de que solo está recibiendo un pequeño golpe en la muñeca antes de que la suelten. Cree en Ruby. Y lo sé. Es una buena niña. Ella estará bien. Tai finalmente asintió antes de dejar escapar un suspiro tenso. Sí. Probablemente tengas razón. Ginger cedió cuando finalmente dejó de caminar. Simplemente no puedo calmarme. Cosas como esta me asustan. Jan estaba a punto de hacer otro comentario en broma, pero se detuvo cuando se abrieron las puertas de la estación. Todos los policías de servicio de repente se pusieron firmes cuando un caballero mayor entró en la estación. Ginger se giró para mirar quién justificaba tal reacción, pero su corazón saltó a su garganta cuando vio quién era. Cabello canoso, un traje oscuro con mucho verde y un bastón icónico que cualquiera en Vale podría reconocer. Ginger ni siquiera pudo decir nada cuando el hombre se acercó, dejándolos a todos sin palabras ante su repentina aparición. Buenas noches, Tai. El hombre los saludó con una sonrisa tranquila. Ah, profesor. Tai finalmente tartamudeó mientras se ponía de pie rápidamente. El nerviosismo pareció multiplicarse en la expresión de Tai ahora que la persona más importante de Vale había venido de visita, pero el profesor levantó una mano, indicándole a Tai que se calmara. No te preocupes. Solo deseo hablar con su hija un rato. Ozpin aclaró.
Eso pareció calmar a Tai lo suficiente como para relajarse. Ozpin le dio una sonrisa amable mientras pasaba. Ginger se dio cuenta de cómo el profesor le había echado un vistazo, pero solo duró un momento. Tan rápido como llegó, se alejó, agarrando una taza llena de cacao y un plato de galletas mientras se dirigía a la sala de detención. Ginger se quedó sin palabras cuando Jan se puso de pie con incredulidad. ¿Quién creo que es? Jan preguntó para asegurarse de que estaba viendo las cosas correctamente. Sí. Tai asintió. Ese es el jefe de Beacon Academy. ¿Por qué está aquí? Ginger gritó en un pequeño susurro, su pánico ahora aumentaba de nuevo. Sé que mencionaste que la señorita Godwich fue la que trajo a Ruby, pero aún así. Este es el propio profesor Ozpin. No pensé que vendría aquí por nada a menos que fuera muy importante. Suspiro, creo que sé cuál es su juego. Tai suspiró mientras se volvía a sentar con esta mirada de complicidad. Todo lo que podemos hacer es esperar ahora. Ginger tragó saliva mientras se sentaba junto a Jan. Los dos compartieron una mirada nerviosa mientras esperaban. Solo tomó unos minutos, pero se sintieron como horas. Pero después de que pasó un poco de tiempo, Ruby salió a saludarlos, con Glinda y Ozpin justo detrás de ella. Y la noticia que tenía que compartir era de alguna manera aún más impactante. En serio. ¿Vienes conmigo a Beacon Academy? Jan exclamó con una expresión radiante después de que Ruby les contara la noticia. No puedo creerlo. Sí. El profesor Ozpin dijo que me dejaría adelantarme unos años para dejarme entrar. Ruby murmuró un poco nerviosa, aún sin procesar completamente el trato que acababa de hacer. Todavía se sentía como un sueño para ella. Increíble. Mi hermana bebé es tan increíble, estoy tan orgullosa. Jan vitoreó mientras abrazaba a Ruby con una fuerza devastadora. Ahora podemos ir juntos a Beacon. No pensé que algo así sucedería. ¿Estaremos en el mismo año? Preguntó Ruby. Sí. Parece que sí. Jan sonrió brillantemente. ¿En serio? Estoy tan feliz. Yo también, Ruby. Esta es una gran noticia, ¿verdad, Jin? Oh. Sí. A Ruby se le está dando la oportunidad de su vida. Ginger asintió, saliendo de su aturdimiento conmocionado cuando Jan se dirigió a él. Mientras Jan y Ruby continuaban hablando de ir juntos a Beacon, Ginger volvió a pararse a un lado, completamente impresionada por lo que estaba pasando. A Ruby se le permitió adelantarse y asistió temprano a Beacon. Eso fue milagroso. Ginger nunca había oído hablar de nadie que se adelantara en las clases, y mucho menos en las clases de entrenamiento de cazadores. Una parte de él quería dudar de la sinceridad detrás del gesto. Sí, Ruby era increíblemente talentosa para su edad, pero ¿era lo suficientemente talentosa como para justificar tal trato? Seguramente no podría ser tan fácil para Ruby, especialmente después de casi meterse en problemas como este. Ginger odiaba pensar así, ya que a Ginger le encantaría creer que Ruby era simplemente demasiado talentosa para que Ozpin no la dejara entrar a su escuela temprano, pero no pudo evitar preguntarse qué condiciones estaban unidas a este trato. Pero no. No se le ocurrió ninguna razón posible para esto, aparte de que el profesor Ozpin era un tipo muy agradable y veía el potencial en Ruby que quería aprovechar de inmediato en Beacon. ¿Y por qué iba a dudar del director de una de las escuelas de cazadores más prestigiosas de todo Remnant? Aún así, estaba demasiado conmocionado y aturdido para sentir algo más que esa terrible sensación de que el otro zapato estaba a punto de caer, aunque debería haber estado claro que no había otro zapato para caer. Ginger siempre había sido una persona paranoica después de mudarse a Patch, y estas últimas semanas lidiando con el colmillo blanco solo han exasperado esa parte de él. Al menos no fue el único aturdido en silencio. Tai estaba cerca, mirando a sus hijas en silencio con una expresión ilegible, aunque Ginger, que conocía a Tai desde hacía tanto tiempo, podía captar indicios de confusión en sus ojos. Él también sospecha que algo está pasando, Ginger se señaló a sí mismo. Ha pasado mucho tiempo, Tai. Una voz repentina desde atrás sobresaltó a Ginger lo suficiente como para hacerlo saltar. Él y Tai se dan la vuelta para ver a Ozpin sonriéndoles. Desde que hablamos en persona, eso es. Profesor. Tai exclamó. Ha pasado un tiempo, ¿eh? De hecho. Ozpin luego se volvió hacia Ginger, lo que hizo que de alguna manera se tensara aún más de lo que ya estaba. Señor Ginger Graham, ¿correcto? Es un placer volver a conocerte. Tai me ha contado bastante sobre ti. Sí, soy Ginger. Es un honor conocerlo, profesor Ozpin. Ginger saludó mientras hacía una leve reverencia.
¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Entonces, ¿hay alguna razón por la que dejas que Ruby se salte y entre temprano en Beacon? Preguntó Ginger mientras miraba a Ruby. Me preguntaba lo mismo, agregó Tai. ¿Estás seguro de que Ruby está lista? Todavía es una niña. Ella es, Ozpin admitió con un pequeño asentimiento. Pero también lo es Jan y todos los demás estudiantes de Beacon en este momento. Beacon es una escuela. Existimos para nutrir a los niños y guiarlos. Y, por supuesto, la señorita Rose es muy talentosa. Me recuerda a tu antiguo equipo, Tai. Equipo STRQ. Me recuerda a ella. Ginger sintió que su corazón se desplomaba temporalmente cuando Ozpin dijo eso último. Era obvio a quién se refería y, sin embargo, incluso sin dejar caer su nombre, Ginger sintió un tinte de dolor en su corazón. Tai también lo hizo, por la forma en que sus ojos se estremecieron solemnemente ante sus recuerdos de ella. Sin embargo, Tai cedió cuando una sonrisa cariñosa se formó en sus labios y miró a sus hijas. No puedo decir que no tengas un punto allí, dijo Tai. Hombre, ¿quién hubiera pensado que los dos entrarían juntos? Nunca podría haberlo imaginado. Los niños están destinados a abandonar el nido, Tai. Señaló Ozpin. Sí, nunca pensé que los tres se irían juntos. Tai soltó una carcajada. Eso te incluye a ti, Ginger. Pronto, seré yo en esa vieja cabaña. Lo siento, respondió Ginger mientras se frotaba la nuca. No te disculpes por eso. Estás aquí viviendo tu mejor vida. Trabajar duro en un trabajo que amas y siempre has querido. No puedo estar enojado por eso, y no deberías sentirte mal por irte para aprovechar esa oportunidad. Solo piensa en esto como un anciano que se lamenta de cómo están creciendo sus hijos. Tai se rió entre dientes. Ver a los niños convertirse en buenos adultos siempre es un espectáculo aleccionador, pero cada vez que lo veo, recuerdo lo brillantes que son nuestros niños pequeños. Realmente son nuestra chispa de esperanza. Esa es la razón por la que elijo guiarlos por el camino correcto y enseñarles lo que necesitarán saber. Personas como Ruby Rose, Jan Xiaolong e incluso tú, Ginger Graham, son las que allanarán el camino hacia el futuro. Incluso yo. Ni siquiera estoy entrenando para ser cazador. Aún así, eso no significa que lo que estás haciendo ahora no tenga sentido ni propósito. Necesitamos gente como tú al igual que necesitamos gente como la señorita Rose. Incluso diría que necesitamos héroes jóvenes como el cazador de colmillos. ¿El cazador de colmillos? Ginger repitió antes de volverse hacia Ozpin con una expresión de asombro. He oído hablar de él. Es ese vigilante que ha estado eliminando al colmillo blanco aquí recientemente. Tai tarareó. Sí, y aunque está actuando fuera de los límites de la ley, no puedo evitar sentirme agradecida. A su manera, está ayudando a que Vale sea más seguro, aunque desearía que trabajara con nosotros en lugar de contra nosotros. Creo que las cosas serían mucho mejor si trabajara con nosotros. Probablemente. Tai estuvo de acuerdo antes de echar un vistazo a Ginger. Ginger tragó saliva. ¿Qué era ese look? ¿Tienes alguna pista sobre el tipo? Preguntó Tai mientras se volvía hacia Ozpin. Solo suposiciones. Nada concreto, desafortunadamente. Respondió Ozpin. Ginger tuvo que contener un suspiro de alivio al escuchar eso. Aún así, estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo. Creo que podría ser un gran aliado y un gran cazador. Ja. Siento que dices eso de todos. Tai señaló. Solo trato de ver el potencial en las personas. Creo que todos tienen una chispa de bondad en ellos. Ozpin sonrió antes de darse la vuelta. Me iré ahora. Que tengas una buena noche, Tai, y te deseo la mejor de las suertes con tu librería, señor Graham. Sí. Que tenga una buena noche, profesor. Tai se despidió con la mano mientras el director se alejaba. ¿Y cómo sabía que yo era dueño de una librería? Preguntó Ginger. Se lo dije la última vez que hablamos, respondió Tai antes de pasar una mano por su cabello rubio. Hombre, va a ser extraño sin ninguno de ustedes en casa. Al menos tendré a Zuei conmigo. No te preocupes. Vendré a visitarlo durante las vacaciones cuando tenga un descanso del trabajo, y estoy seguro de que Ruby y Jan harán lo mismo cuando puedan. No es como si estuviéramos a un reino de distancia. Ginger respondió, dejando de lado esa extraña sensación que Ozpin le dejó cuando el profesor se fue. Pero sí, parece que las cosas se están moviendo muy rápido ahora. Nunca me di cuenta de que la vida se movía tan rápido.
Es completamente diferente cuando estás aquí viviendo la vida por tu cuenta como adulto en lugar de encerrarte dentro de tu habitación como cuando eras más joven, ¿eh? Tai bromeó. Oye. No era tan malo, Ginger hizo un puchero. Si tú lo dices, sonrió Tai. Voy a llevar a las chicas a casa. Te llamaré cuando estén a punto de volar a Beacon. Podemos darles una despedida adecuada juntos. Ginger sonrió mientras asentía. Sí, eso suena como una buena idea, dijo Ginger. No pasó mucho tiempo después de eso para que Tai llevara a las chicas a casa, y Ginger finalmente regresó a su tienda. En su camino de regreso, no pudo evitar mirar hacia la luna dispersa sobre él. Supongo que todos estamos siguiendo adelante con nuestras vidas. Ginger tarareó. Me pregunto, con las cosas moviéndose tan rápido ahora, ¿seguirán igual? Mi vida ya se ha desviado tanto de su curso, ¿les pasará lo mismo a Jan y Ruby? Dejó escapar un suspiro antes de sacudir el pensamiento de su mente. Incluso si eso sucede, todo saldrá bien. Cuando las cosas parecen estar en su peor momento, es cuando lo bueno realmente brilla. ¿No es así, Summer? Sí, así es. Las cosas estarían bien. Las cosas eran iguales que cuando era niño. Ya no era impotente, y tampoco lo eran los que lo rodeaban. No importaba lo que viniera, Ginger estaba seguro de que él y sus seres queridos podrían manejarlo. Este no fue el final. Fue solo el comienzo. Las cosas solo podrían mejorar a partir de aquí. Las cosas no podrían ser peores. No se suponía que fuera así. Allí, tenía que ser una mejor manera que esta, ¿verdad? Kintaro no, Sakata Kintoki no pudo evitar sentirse inseguro después del baño de sangre en el que acababa de participar. Era su trabajo, su deber. Sin embargo, ¿por qué dolió tanto esta vez? Todo se hizo bajo la orden de su madre adoptiva, Boss Raikou. No, Minimoto no Raikou, el asesino místico, líder de los 4 reyes celestiales. Abe no Seimei le había informado que hombres y mujeres, incluidas princesas y similares, estaban desapareciendo por todas partes. La razón era obvia. Shuten Douji y Suoni se estaban volviendo cada vez más salvajes. Raikou recibió la orden de cuidarlos, por lo que trajo a sus 4 reyes celestiales con ella para exterminar a los Oni en la montaña. Kintoki siempre se había sentido en conflicto con sus cacerías de Oni. Obviamente sabía que era lo mejor, y Oni causó tantos problemas y muertes. No debería molestarle, pero lo hizo. Sin embargo, antes de esta cacería, siempre fue capaz de alejar fácilmente ese sentimiento. No esta vez. Se colaron en la casa de los Oni en el monte Oe disfrazándose de monjes, y agregaron veneno al alcohol de los Oni, y todos cayeron en un profundo sueño poco después de eso. Fue entonces cuando comenzó la masacre. Mataron a todos los Oni mientras dormían, cortándoles la cabeza rápidamente antes de pasar al siguiente cuerpo. Enfermó a Kintoki. Podía manejar la lucha contra Oni, pero esto no era una pelea. Fue una masacre. Fue cobarde, matando a los Oni mientras dormían mientras estaban debilitados e indefensos. Incluso si fuera lo mejor, aún pisoteó cualquier honor que Kintoki pudiera haber tenido para hacerlo. Por el bien común. Siempre fue por eso. Sin embargo, cuando llegaron al líder del Oni, Kintoki sintió que su estómago se hundía aún más. Shuten Douji. Nunca antes había visto al líder Oni. Al menos, había pensado que no, pero la reconoció de inmediato. Ella era la hermosa chica que había conocido semanas antes. Shuten debe haberse disfrazado para parecer humana en ese entonces. Ella siempre lo encontraba mientras entrenaba en el bosque y lo molestaba, trayendo bocadillos y alcohol con ella cada vez. Ella siempre se burlaba de él mientras bebía lentamente su peso corporal en vino. Si Kintoki era honesto, le había encantado hablar con ella, a pesar de cómo se las arreglaba para presionar sus botones. Incluso a pesar de que esos pequeños episodios de bebida, como ella los llamaba, eran más equivalentes a banquetes demoníacos mortales y peligrosos en su propia opinión, eran recuerdos valiosos y preciados suyos. Él la amaba. Y ahora aquí estaba, matándola a ella y a su gente. Porque eran Oni. Demonios. Enemigos de la humanidad. Porque no había otra opción. No importaba cuán humanos pudieran actuar. Todo lo que eran, al final del día, eran Oni. Eran monstruos, por fuera y por dentro. Vivían como Oni, asesinados como Oni, viviendo la vida como querían sin importar lo que sucediera, negándose a cambiar por nadie ni por nada. Kintoki se dio cuenta de que no había tiempo para sentimientos. Todo lo que podía hacer era reducir su disgusto y hacer su trabajo. Por el jefe, su hogar y su gente.
Así que decidió que él mismo tenía que hacer el acto y acabar con ella. Así lo hizo. Sin embargo, cuando le cortaron la cabeza a Shunten Douji, se movió por sí sola. Sus ojos se abrieron de golpe cuando su cabeza decapitada se abalanzó sobre Raikou, pero ni siquiera pudo morder un trozo de la carne de Raikou, todo gracias al casco místico que la cazadora mística había obtenido de un dios antes de eso. Raikou la derribó fácilmente antes de que Shuten pudiera hacer daño. Mientras su cabeza moribunda yacía allí, Shuten logró ver a Kintoki. Había una conmoción absoluta en sus ojos cuando lo vio parado sobre su cuerpo con su hacha ensangrentada, sin embargo, esa mirada solo duró un momento. Nunca olvidará esa sonrisa burlona que ella le dio antes de que finalmente falleciera. Ahora aquí estaba, escondiéndose de sus aliados horas después del baño de sangre, meditando solo. Meditando. Siempre pensó que eso era más cosa de Tsuna. Sakata Kintoki pensó en lo que sucedió muchas veces y, al final, llegó a una sola conclusión. No había otra manera. Los Oni tenían que ser asesinados, o de lo contrario habrían secuestrado y matado a miles más. Shuten tuvo que morir porque si la hubieran mantenido con vida, los Oni se habrían reunido de nuevo y habrían luchado aún más ferozmente que si ella estuviera muerta. Era la única manera, era lo mejor. Eso no impidió que Kintoki deseara en secreto que hubiera una mejor manera. Incluso al final, deseaba poder hablar con Shuten nuevamente. ¿Por qué no puedo dejar de repetir ese sueño en mi cabeza? Ginger se preguntó mientras corría en la cinta de correr, haciendo todo lo posible para no dejar que sus pensamientos errantes lo hicieran tropezar de su trote. Habían pasado los días y Ginger había vuelto a su patrón habitual en su extraña vida. No pasó mucho. Todavía no había descubierto una nueva base de FAM, y aún no se había atacado ninguna tienda de polvo. Aún así, Ginger no se relajó. En cambio, siguió el consejo de sus siervos y continuó su entrenamiento. Ginger nunca antes había sido una gran fanática del gimnasio, aunque eso podría deberse en parte a que siempre la arrastraban sola cada vez que Jan iba. Eso siempre terminaba con Ginger completamente sin aliento y dolorido, especialmente si Jan decidía enseñarle cómo entrenar. Sin embargo, en estos días, Ginger se había acostumbrado y realmente lo disfrutaba. Tal vez era porque iba allí por su cuenta, o tal vez era porque no iba ridículamente más allá de sus límites, sino que lentamente desarrollaba sus músculos a un ritmo normal. Y se estaba volviendo más fuerte. Había comenzado a hacer ejercicio así cuando decidió luchar contra el colmillo blanco hace un mes y medio, y ahora podía hacer un set completo sin sentir que vomitaría sus intestinos al final. Estaba aumentando su volumen, pero todavía estaba delgado. Eso estaba bien con Ginger. No estaba seguro de si quería ser un muro de músculos como Jan o Berserker. Berserker, ahora Ginger encontró sus pensamientos sobre el Rey Celestial nuevamente mientras continuaba con su entrenamiento. Sabía que debía esperar sueños que le mostraran recuerdos de sus servants, pero este segundo sueño no se parecía en nada a lo que Ginger esperaba. Ginger había leído sobre Sakata Kintoki cuando llegó por primera vez a Vale. ¿Quién no lo haría en su posición? Pero las historias nunca pudieron representar lo que tenían los recuerdos que había visto. Al igual que el sueño sobre la diosa, era como si estuviera allí observando todo lo que sucedía en tiempo real. Era tan realista y, a diferencia de ese primer sueño agradable, este era mucho más difícil de digerir. La sangre, la muerte, la brutalidad de todo. El berserker, generalmente alegre e infantil, había ayudado a matar una cueva entera llena de gente. Bueno, técnicamente, eran Oni, pero el punto aún estaba en la mente de Ginger. Kintoki había ayudado a matar a cientos esa noche. Ginger se sintió mal cuando se despertó esa mañana, para gran preocupación de sus compañeros de cabeza, pero no les contó sobre el sueño. ¿Qué diría? Ese recuerdo, fue horrible. El puro horror de todo esto. La crueldad, el odio, el dolor, la tristeza y la sangre. Todo se mezcló en una escena gráfica que Ginger no olvidaría pronto. Era como ese día en Atlas hace mucho tiempo, el día del fuego y la nieve, pero Ginger no se atrevía a comparar los dos más allá de eso por miedo a su recuerdo de ese día y por respeto al sufrimiento de Golden. Esa mujer, ese Oni, Shuten Douji. Ginger había estado leyendo sobre toda la historia y leyenda de Kintoki recientemente, incluidas las leyendas de Minamoto no Raikou, los 4 reyes celestiales y, por supuesto, Shuten Douji, en preparación para transcribirlo en forma de libro para su tienda, pero nada podría haberlo preparado para eso. Ginger no era una niña. Ya sabía lo cruel que podía ser el mundo y cómo podía exigir crueldad a cambio.
A decir verdad, Ginger creía que la forma en que Kintoki y sus aliados manejaban a Shuten y Suoni era cruel, pero no podía negarse a que fuera necesario. Oh, cómo odiaba admitir que matar podría ser una necesidad, pero por lo que sabía de las circunstancias, eso era irrefutable. Los Oni eran monstruos, después de todo. A diferencia de los humanos o los faunos, vivían solo para sus propias ganancias crueles. Incluso los Colmillo Blanco eran más humanos que ellos. Al menos los Colmillo lucharon por un propósito en el que creían, una causa comprensiva con la que incluso Ginger, que temía y odiaba al Colmillo con todo su ser, estaba de acuerdo. Los Oni, en comparación, se parecían más a los Grimm en ese sentido. Y sin embargo, las cosas que vio que les hacían los Mystic Slayers, ¿alguien merece ese tipo de destino, incluso si son monstruos? Eso ni siquiera tocaba la complicada relación que el Berserker tenía con el líder Oni. ¿Qué sentían los dos el uno por el otro, realmente? ¿Estaba Kintoki realmente enamorado o fue un truco por parte de Shuten? Shuten se disfrazó de una hermosa chica humana para lastimar a Kintoki y entretener su propia naturaleza cruel de Oni, ¿o había algo más? Al final, terminó igual que las historias, pero a diferencia de esas leyendas en las que Raikou decapitó a Shuten, en realidad fue Kintoki. La única forma en que Ginger podía describir todo el calvario era volátil. ¿Cómo pudo Golden haber superado eso? ¿Cómo pudo haber cometido el acto en primer lugar? Mató a alguien a quien parecía amar, y Ginger sintió ese amor en el sueño. Incluso después de cortarle la cabeza, Kintoki todavía quería amar a Shuten, y ese sentimiento se mantuvo después de la pelea, al parecer. Ginger no sabía si alguna vez podría entenderlo o si incluso quería hacerlo. Ni siquiera era su lugar hablar sobre el asunto. Si estaba bien o mal, si podrían haber manejado la situación de manera diferente, si podría haber habido una mejor manera, realmente no importaba por qué tomaron su decisión, y ahora estaba grabada en piedra. Lo que se hizo, registrado en la historia y los mitos para que todos lo escuchen. Lo que sucedió y no se puede cambiar. El mundo y el período de tiempo en el que vivió Kintoki eran muy diferentes del mundo y el tiempo de Ginger de todos modos. ¿O lo fue? ¿Era el tiempo y el mundo en el que vivía Ginger realmente tan diferente del tiempo y el lugar en el que Golden había vivido? Los cazadores y las cazadoras matan a los Grimm por miles, sin detenerse nunca, o de lo contrario los Grimm abrumarían a la humanidad en su conjunto. ¿Fue eso, realmente verdad? Ginger siempre pensó que ese era el caso, pero eso es solo porque le enseñaron que los Grimm eran monstruos sin sentido y sin alma que existían para matar humanos. ¿Podría haber algo más que la gente desconociera que cambiaría esa opinión? Ginger dejó escapar un suspiro demacrado mientras detenía la cinta de correr, apoyándose sobre sus rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. Al menos estaba meditando sobre todo esto mientras hacía ejercicio. Hizo que fuera fácil entrar en piloto automático con todo. Ginger sabía que no podía seguir meditando y reflexionando sobre el bien mayor. No podía seguir pensando si las acciones de los cazadores eran tan heroicas o tan justas como alguna vez pensó. Si eso era cierto o no, a Ginger no le importaba. No era su trabajo ser filosófico sobre la vida en Remnant o el sacrificio requerido de los Grimm. El hecho era que Grimm mataba gente y necesitaba ser tratado, o de lo contrario moriría más gente. Ninguna verdad oculta cambiaría el hecho de que eran enemigos de la humanidad. Eran animales, y como no tenían aura, no tenían alma. No debería tener que sentir nada por ellos, por lo que debería concentrarse en su propia vida. Pero si no fueran solo monstruos, podría haber. Maldita sea, este sueño me está desanimando con toda esta introspección. Ginger suspiró internamente, guardando sus pensamientos para sí mismo para evitar que sus sirvientes le preguntaran qué le molestaba. Ni siquiera sé por qué sigo pensando en ello. No cambia nada, ni de entonces ni de ahora. No es que pudiera cambiar algo incluso si quisiera. Solo soy un tipo. Solo un simple dueño de librería. ¿Qué podría hacer para cambiar el mundo si pensara que necesitaba ser cambiado? Ginger continuó su entrenamiento, haciendo todo lo posible para mantener su mente alejada de ese recuerdo de Berserker, aunque falló en algunas ocasiones. Sus servants sabían que algo había estado en su mente, pero estaba haciendo un buen trabajo al mantenerlo bajo control, y no lo estaban presionando para que lo compartiera. Menos mal que Ginger se estaba acostumbrando más a tener gente en la cabeza. Ha mejorado en separar sus pensamientos privados de su habla interna. Hermanos Grimm, cuando Ginger lo pensó racionalmente a esa manera, casi parecía que se estaba volviendo loco. Esa sería la suposición normal, al menos.
¿Quién se acostumbró a tener las voces de otras personas en su cabeza? ¿Qué es mi vida ahora? Ginger suspiró una vez más. Una vez que terminó el entrenamiento, Ginger regresó a casa, adolorido y cubierto de sudor, pero satisfecho con su progreso. Hoy era domingo, lo que significaba que tenía el día libre y planeaba disfrutarlo. Ya había tenido un buen comienzo. Más temprano ese día, después de recibir un mensaje de Tai, Ginger fue a la estación de Bullock para despedirlos adecuadamente a Jan y Ruby. Los dos estaban tan emocionados, a pesar de que Ruby también estaba igual de nerviosa. Se dieron abrazos, junto con muchos elogios, antes de que las dos chicas subieran al barco y volaran hacia la academia. Una vez que él y Tai se fueron, Ginger siguió con su rutina normal. Ya había hecho su entrenamiento del día, así que todo lo que quedaba por hacer era ducharse, escribir un poco más para el libro de Kintoki y luego relajarse por el resto del día. Ese era el plan. Ese plan se tiró por la ventana en el momento en que Golden mencionó cómo Ginger debería regresar a Forever Falls y luchar contra algunos Grimm para obtener más experiencia. Por supuesto, Ginger trató de argumentar que era su día libre y quería relajarse y que ya había hecho su entrenamiento y ese era su entrenamiento del día. Eso se cerró cuando Assassin estuvo de acuerdo con Golden. Lo que más te falta en este momento, maestro, es experiencia de batalla. Si bien puedes manejar fácilmente a gruñidos no entrenados que también carecen de experiencia, en el momento en que luches contra alguien mucho más experimentado que tú, no importará que tengas el poder de los Servants de tu lado. Asako le había dicho. El mayor ejemplo de eso hasta ahora es tu batalla con tu hermana, Jan. No perdiste esa pelea, pero no ganaste. Aunque las cartas te dan versiones mucho más débiles de nuestras habilidades, tu hermana no debería haberte dado tantos problemas en la batalla. Fuiste más fuerte con la carta Berserker, y fuiste más rápido con la carta de asesino, pero no ganaste porque tu hermana ha estado entrenando desde la infancia para pelear, mientras que tú solo habías estado en 3 peleas en tu vida, y 2 de ellas fueron contra Grimm, no contra otro humano. Y la pelea cuando luchaste contra humanos fue contra muchos soldados no entrenados. Todavía no tienes idea de cómo usar correctamente este poder, y solo la experiencia de batalla te ayudará a aprender. Es mejor ganarlo ahora que después de que suceda algo peor. Ginger odiaba admitirlo, pero tenía razón. Múltiples puntos, en realidad. No sabía cómo usar adecuadamente estos poderes. No eran realmente suyos, después de todo. No los ganó a través de su propia destreza o logros. Estaba absorbiendo héroes reales. Incluso con los instintos que Ginger tenía al usar las cartas, todavía no eran suyos. Las cartas le permiten hacer trampa. Eran habilidades, destrezas y talentos que otras personas habían entrenado y aprovechado a lo largo de toda su vida. Ginger no pudo aprender a usar o canalizar ese poder después de unos días o incluso meses. No importa cuántas veces le dijeran eso, simplemente no veía cómo podía perfeccionar su poder y moverse por su cuenta de esta manera. Sin embargo, para eso era el entrenamiento, suponía. Entonces, con la cabeza gacha, Ginger logró viajar a Forever Falls. Todavía recordaba la primera vez que vino aquí. Luchó contra una horda de Grimm por el elfo, aunque se quedó sin prana antes de que pudiera matar al último Beowulf y tuvo que huir. Todavía tenía esa cicatriz en la espalda cuando uno logró darle un golpe descarado. Pero ahora era más fuerte. Había estado volviendo a estar en forma y sus capacidades de hechicería estaban mejorando. Aunque todavía no podía realizar ninguna hechicería adecuada por su cuenta y Assassin dijo que era muy poco probable que Ginger pudiera hacerlo a menos que sus circuitos de repente obtuvieran una actualización masiva, su límite de tiempo con las cartas estaba mejorando. Parecía que, al menos, sus circuitos se estaban acostumbrando cada vez más a la tensión y el drenaje de las cartas. Ginger duraba más y lograba no perder tanto maná durante sus ataques. No era perfecto, pero estaba mejorando. Así que aquí estaba, listo para luchar contra algunos Grimm para volverse aún más fuerte. Tal vez eventualmente pueda usar el noble fantasma de Golden por sí mismo sin agotar toda su energía disponible para lograrlo. Fue después de que Ginger dejó su mochila y mientras se preparaba para ese entrenamiento cuando Assassin habló tan casualmente como solía hacerlo. Alguien está aquí con nosotros, observándote. Ginger se tensó y se estremeció con fuerza ante la repentina y casual declaración. Era como si ella le hubiera dado un puñetazo en el estómago al decir eso con tanta franqueza. Tuvo que hacer una pausa para procesarlo antes de poder responder. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Incluso en este estado, nosotros, los siervos, todavía somos vagamente conscientes del mundo que nos rodea, de lo que te rodea.
Nuestros sentidos agudizados todavía están aquí, aunque confusos y embotados en el mejor de los casos. Habíamos sentido los ojos de alguien mirando anoche después de que terminaste tu patrulla, pero hoy, notamos que alguien te seguía en tu viaje aquí. Maldita sea. ¿Estás seguro? Bastante. Mantuvieron la distancia y ocultaron su apariencia con un gran sombrero, pero no hay duda. Nos siguieron hasta aquí, y ahora se esconden, al acecho. ¿Qué crees que quieren? ¿Crees que saben quién soy? Eso parece probable, jefe. Si Assassin tiene razón acerca de que este tipo te sigue, entonces la única razón sería porque saben que eres de lo que la gente está hablando ahora de Van Hunter. Dijo Golden. Ciertamente no ayuda que usted, propietario de una librería normal, haya salido, por alguna razón, a un bosque invertido por Grimm. Cualquiera lo encontraría sospechoso si te viera venir aquí. Más aún si te pillan entrenando. Agregó Assassin. Solo vine aquí por sugerencia tuya. Ginger argumentó. Pero olvídate eso por ahora. ¿Dónde está esta persona ahora? No estoy seguro. Los perdimos de vista cuando entramos en las cataratas. Respondió Assassin. De nuevo, nuestros propios sentidos mientras estamos dentro de tu mente están embotados. Sin embargo, si usas nuestra carta, deberías poder usar nuestras habilidades para al menos sentir la presencia de este cazador. ¿Puedes sentir a otras personas? ¿Es eso parte de tu habilidad de amplia especialización? ¿Te da algún tipo de detección de presencia? Efectivamente. Bushra el explorador era muy hábil en el reconocimiento y la detección de enemigos, pero tu versión de esa habilidad será de un rango más bajo de lo que somos capaces de hacer. Aún así, debería ser suficiente para localizar a esta persona. Está bien. Con eso, Ginger movió sutilmente su mano hacia su tarjetero y rozó su dedo contra la carta de asesino, que siempre mantenía en el frente de la baraja. En el momento en que hizo contacto, la carta se transformó y se formó una máscara de calavera en su rostro ahora ligeramente oscurecido mientras su cabello castaño agregaba un tinte de violeta cuando la carta se incluyó en él. Esta vez no había traído su impermeable, por lo que su cambio era muy visible. Sin embargo, Ginger no se centró en eso. En cambio, cerró los ojos y ralentizó su respiración. Se centró en usar la habilidad amplia especialización para darle una forma de detección de presencia que el Hassan de las 100 personas había adquirido. Tomó unos momentos, pero lo sintió. Era difícil de describir, pero sintió un cambio repentino en el área a su alrededor a medida que se volvía más consciente de su entorno. Su audición se agudizó y apenas podía escuchar una respiración audible. Sintió los ojos de otra persona sobre él mientras sentía un latido lento y tranquilo vibrar en el aire como un eco, señalando aún más dónde se escondía su acosador. Era como si pudiera sentir la perturbación en el flujo de maná en el medio ambiente, y había una perturbación en forma de persona en los árboles cercanos. Ahí vamos. Ginger abrió los ojos en una mirada estrecha cuando un puñal se materializó repentinamente en su mano. ¿Debería llamarlos o atacar? No estamos seguros. Todavía no han atacado, pero eso no significa que no sean una amenaza u hostiles hacia ti. Pero tampoco se garantiza que un ataque funcione. No estás en condiciones de realizar un ataque furtivo, el fuerte de un asesino. Y como no conocemos la habilidad de esta persona, estamos en una gran desventaja. ¿No podríamos retirarnos? No tenemos que luchar contra ellos. Solo tenemos que escapar. Golden señaló. Ya no creo que esa sea una opción. Esta persona sabe quién soy. Incluso si los pierdo, probablemente puedan encontrarme fácilmente cuando regrese a la ciudad, y es posible que ya no se limiten a mirar. Ginger señaló antes de suspirar. No quiero pelear si no tengo que hacerlo, y estoy en desventaja en una pelea de todos modos. Creo que al menos debería intentar hablar con ellos. Solo tenga cuidado, maestro. Asesino advertido. Ginger se tomó en serio la advertencia mientras se volvía para mirar hacia donde estaba su acosador. Ni siquiera podía verlos, pero Ginger sabía que estaban allí, escondidos en los árboles y usando las hojas de color rojo intenso para evitar que los viera. Pero sabía que estaban allí, así que respiró hondo y los llamó. Sé que estás ahí. Salir. Ahora. O te obligaré a salir yo mismo, gritó Ginger mientras apuntaba su puñallo hacia su acosador, sin molestarse en disfrazar su voz esta vez. Sintió que en este punto no habría tenido sentido. Hubo un momento de silencio antes de que sonara una risa. Muy bueno. Estoy impresionado de que me hayas notado, aunque supongo que no debería estar tan maldito. Después de decir eso, la misteriosa figura salió de los árboles al claro en el que se encontraba Ginger.
Hizo varias volteretas mientras volaba sobre él antes de aterrizar en una pose perfecta. Ginger se tensó de inmediato cuando vio bien a su seguidor. No parecía demasiado intimidante, parecía una persona normal, no era en absoluto lo que Ginger esperaba. Aún así, eso no significaba que no fuera peligrosa. Tal como dijo Assassin, llevaba un gran sombrero de cuero negro con una pluma amarilla hilarantemente grande clavada en él. Era un sombrero muy impresionante, y combinaba bien con las botas de cuero igualmente llamativas que llevaba esta persona, creando una presencia imponente. La persona llevaba una capa negra andrajosa sobre su elegante camisa blanca y su chaleco granate, y tenían un estoque tirado hacia Ginger. Sin embargo, Ginger sabía que no era una hoja ordinaria, considerando cómo la hoja parecía tener diferentes segmentos que la componían en el acero afilado. Y como la mayoría de las armas hoy en día, probablemente tenía una función de pistola y barra o polvo en alguna parte. Aún así, lo más sorprendente de la persona era que era un fauno. No se podía negar. Si bien el sombrero parecía ocultar el cabello de la persona debajo de él, todavía tenía dos orejas de gato naranjas que sobresalían de la parte superior, y una cola de gato naranja a rayas se balanceaba lentamente detrás de ellas. Su rostro estaba cubierto por una máscara de dominó negra, aunque sus penetrantes ojos felinos verdes brillaban. Un fauno femenino, muy probablemente, si la voz femenina acentuada era una indicación, aunque Ginger no podía estar completamente segura solo por eso. El fauno sonrió con confianza, a pesar de haber sido llamado, y apuntó con orgullo su espada a Ginger con una risa. «Ah. Temedme, si os atrevéis», advirtió mientras agitaba su estoque. Ginger dio un paso atrás. Es posible que el fauno no haya parecido tan intimidante como el colmillo blanco, especialmente con su aparente comportamiento alegre, pero Ginger no podía subestimarla. Siempre hubo más de lo que parece. «¿Quién eres?», Ginger cuestionó con firmeza. «Qué grosero. ¿No es apropiado presentarse antes de preguntar los nombres de otras personas?». Ella hizo un ligero puchero. «Como si necesitara presentarme a ti, acosador». Ginger respondió. «Ja. Bastante cierto. Creo que lo conozco bastante bien, señor Ginger Graham». El fauno asintió, haciendo que Ginger se tensara. «Muy bien, señor. Permítanme presentarme. A lo largo de los años, he sido conocido por muchos nombres. Chupacabras, de Stabitabi y Ginger Hituoman, solo por nombrar algunos, pero el más conocido es Diablo Gato. Forajido y mercenario, a tu servicio». «Diablo, Gato», repitió Ginger. «¿Gato Diablo? Un poco en la nariz, ¿no? Oh. ¿Está familiarizado con mi idioma nativo? Creo que es del suroeste del continente, vale. Lo tocamos brevemente en la escuela», explicó Ginger. «Aunque, nunca he conocido a nadie que realmente hablara el idioma. Solo conozco un puñado de palabras que se me quedaron grabadas cuando era niño. Además, ¿no debería ser gata? ¿No gato?». «Ja. Muy bien informado». El mercenario se rió. «Sí, técnicamente, gata sería más preciso, pero los que acuñaron el término pensaron que yo era un hombre después de que le di una patada al. El nombre se quedó y me gusta lo suficiente, así que está bien. Aún así, estoy sorprendido. No muchos recuerdan los viejos idiomas de Remnant. La mayoría de la gente elige olvidar lo que sucedió en el pasado con nuestros antepasados», explicó Diablo Gato. «La gente ha olvidado que solía haber múltiples culturas viviendo en Vale antes de que el reino uniera a todos, pero un resultado de eso fue perder muchas de esas culturas individuales. Mi familia y yo somos algunas de las únicas personas en casa que todavía practicamos esas viejas tradiciones, como hablar nuestro antiguo idioma». «¿Y qué? ¿Eres una especie de radical que quiere derribar el reino o algo así?», preguntó Ginger con una mirada dura. «Oh, cielos, no. Amo el reino de Vale. Si bien lamento que muchos de mi pueblo hayan olvidado nuestras tradiciones a lo largo de los siglos, eso no significa que el estilo de vida esté muerto. Soy prueba de ello». Diablo Gato señaló con una sonrisa. «No, estoy aquí para ti, cazador de colmillos». «El cazador de colmillos. Así que sabes quién soy», Ginger suspiró. «De hecho. Tardé unos días, pero logré verte durante una de tus patrullas y seguirte hasta esa pequeña tienda tuya. Fue entonces cuando descubrí tu verdadera identidad. Ginger Graham, el cazador de colmillos. Qué divertido que una persona como tú llame la atención de Roman Torchwick». «¿Torchwick? Te envió tras mí. ¿Quién más querría la cabeza del cazador de colmillos? El colmillo blanco, por ejemplo». Ginger señaló. «Cierto.
Admito que me sorprendió que Torchwick y no el Colmillo me contrataran para este trabajo. Aún así, no importa. Un trabajo es un trabajo, y estoy obligado por el honor a llevarlo a cabo. ¿Así que estás aquí para matarme? Si se trata de eso, sí, pero prefiero evitar tal cosa. No te preocupes por el derramamiento de sangre innecesario. Diablo Gato dijo con una mirada seria. Así que te daré una oportunidad. Ríndete ahora. Mis órdenes eran traerte de vuelta a Torchwick, vivo o muerto, sin embargo, llevarte a Torchwick no sería mejor que matarte. Pero si te rindes y me das algo para demostrar que no volverás a interferir en los asuntos de Torchwick, estoy seguro de que todos podemos irnos de aquí felices. ¿Tú, estás tratando de perdonarme? ¿Por qué? Ya lo expliqué. No me gusta la matanza innecesaria o el derramamiento de sangre. Lucharé contra ti si me fuerzas la mano y te mataré si es necesario. Sin embargo, si no me das ninguna razón para hacerlo, no veo ninguna razón para quitarte la vida o someterte a la tortura de Torchwick. Vaya, qué honorable de tu parte. Ginger puso los ojos en blanco debajo de su máscara. Lo intento, aunque es ciertamente difícil en este mundo nuestro. Ahora, basta de charla. Dime tu respuesta. Ríndete ahora, o prepárate para enfrentar mi poder. Exigió mientras apuntaba la punta de su espada a Ginger. Maldita sea. Ginger gritó en su cabeza mientras su cuerpo se tensaba. Ok, buenas noticias. Sabemos que Torchwick definitivamente está trabajando con el Colmillo Blanco ahora. No hay forma de que envíe a un asesino o cazarrecompensas tras mí si solo interfiero con un robo en una tienda. No, esto es el resultado de múltiples casos de mi participación en sus planes. Malas noticias. Ahora tengo un asesino frente a mí, listo para eliminarme si no me rindo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Podía simplemente rendirse, pero no quería hacer eso. No importa cuán honorable se presentara esta cazarrecompensas, no tenía garantía de que se salvaría si se rendía. Ella podría simplemente matarlo en el momento en que deje sus cartas, o aún podría capturarlo y llevarlo a Torchwick, donde luego sería torturado. Ese fue un pensamiento aterrador. No quería imaginar lo que sucedería si Torchwick le ponía las manos encima. Así que eso dejó las otras dos opciones, la más básica cuando una persona se encuentra en una situación de vida o muerte. Luchar o huir. ¿Cuál elegir? ¿Cuál era más factible? Ginger podía pelear. Con el poder de Berserker y Assassin, era posible que pudiera ganar una batalla con el fauno. Sin embargo, eso era ignorar muchas incógnitas que eran parte del problema. No tenía idea de lo que podía hacer este mercenario. ¿Estaba a la par con los cazadores? ¿Era ella más fuerte que eso? ¿Podría igualar los poderes de Ginger? Si fue contratada por Torchwick, sería sensato suponer que era al menos mucho más hábil que los gruñidos y matones de Colmillo Blanco. La lucha era posible, pero se combinó con el gran riesgo de que este enemigo fuera demasiado para Ginger. Según los Servants, solo tenía una fracción del poder de los dos Servants, y carecía de la experiencia para usarlo correctamente. ¿Realmente podría luchar contra algo tan potencialmente hábil como Diablo Gato? Por otro lado, Ginger podría intentar correr. No era inteligente pelear batallas que podría no ganar. Sería mejor huir y luchar otro día. Sin embargo, Ginger ya había considerado la opción, y solo se volvió menos probable a medida que avanzaban las cosas. Una vez más, no sabía nada sobre las habilidades de Diablo Gato. Podría ser demasiado rápida para evadirla y huir. Peor aún, sabía quién era realmente. Incluso si escapara, ella podría atacarlo en su casa. Tendría que encontrar otro lugar para vivir para escapar, pero incluso entonces, como ella sabe cómo es, este mercenario podría encontrarlo fácilmente de nuevo. Mi única opción es luchar si quiero salir de este lío. Ginger concluyó, aunque lo odiaba. Está bien. ¿Tienes algún consejo, chicos? Golpear fuerte y rápido. Caramba, gracias, Golden. Ese es un consejo realmente útil. Ginger puso los ojos en blanco debajo de su máscara de calavera. No se equivoca, maestro. Recuerda, tienes un límite de tiempo. Si permites que esta lucha se convierta en una lucha de desgaste, te quedarás sin prana y ya no podrás luchar. El asesino le recordó. Lo sé. Lo que necesito saber es cómo debo hacer esto. Suspiro, entonces aquí hay algunos consejos de nosotros Hassan, maestro. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Te rendirás o lucharás? Diablo Gato gritó una vez más mientras entrecerraba los ojos enmascarados hacia Ginger. Y está bien.
Ginger asintió mientras levantaba lentamente sus manos colgantes hacia arriba después de apretarlas en puños. He decidido. Ginger sonrió cuando la máscara de calavera desapareció repentinamente de su rostro y Golden Eater se formó de inmediato en su mano derecha. Diablo Gato jadeó ante lo repentino de todo cuando Ginger golpeó el hacha contra el suelo con una sonrisa. Ya he llegado hasta aquí, así que necesito seguir presionando hasta que no pueda más. Ginger declaró que Golden Eater comenzó a disparar electricidad, levantando tierra del suelo para hacer una cortina de humo gigante. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, la mercenaria gritó con ojos enojados mientras golpeaba su estoque. Su hoja se rompió de inmediato, con cada segmento desprendiéndose de los demás mientras aún estaba conectado por una cuerda gruesa, convirtiendo el estoque en un látigo. La hoja del látigo atravesó la nube de polvo, barriéndola y despejando el área, pero Diablo Gato solo pudo apretar los dientes cuando vio que su objetivo había desaparecido. ¿Dónde estaba? Murmuró antes de que algo brillante llamara su atención. Jadeó antes de inclinarse lo más atrás que pudo, doblándose casi 90 grados mientras un puñado de cuchillos volaba sobre ella. La mercenaria no pudo evitar sonreír mientras tomaba represalias rápidamente después de que ella se disparó hacia arriba y movió la muñeca, enviando la punta de su estoque disparando hacia donde venían los cuchillos. «Oh, eres más atrevido de lo que pensaba», proclamó antes de retirar el látigo de su espada, revelando una hoja limpia. «Fallado. Por ahora». Diablo Gato luego mostró una sonrisa competitiva mientras se preparaba. Si bien estoy decepcionado de que no hayas aceptado mi oferta, mentiría si dijera que no estaba emocionado de ver de lo que era capaz el cazador de colmillos. Ahora. Muéstrame tu determinación. Ginger observó desde su lugar en los árboles rojos mientras ponía una mano en su máscara de calavera. No pudo evitar hacer una mueca ante la emoción de su enemigo ante la idea de luchar contra él. Demasiado para querer resolver esto pacíficamente, ¿eh? Ginger pensó para sí mismo. Supongo que eso de querer no matarme era una mentira. No necesariamente, jefe. A ella le puede gustar una buena pelea. Golden respondió. Conozco el tipo. Después de todo, yo mismo soy ese tipo de persona. Probablemente todavía no quiera matarte, pero la idea de una buena batalla está haciendo que su sangre bombee. Malditos maníacos de batalla, Ginger gimió cuando comenzó a saltar entre los árboles nuevamente, permaneciendo oculto por las hojas de color rojo intenso de Forever Falls. Manténgase enfocado, maestro. Ahora estás fuera de la vista, lo que significa que tu ocultación de presencia debería ayudarte a permanecer oculto para prepararte para ataques furtivos. Assassin le dijo. Manténgase oculto y siga moviéndose. No te detengas y sigue moviéndote y atacando lo más rápido que puedas. Eventualmente, encontrará una oportunidad para aprovechar. Sí. Debería es la palabra clave aquí, murmuró Ginger mientras preparaba más puñales. En el momento en que Ginger materializó los puñales en sus manos y se preparó para atacar, las orejas de gato se crisparon. Te tengo. Gritó mientras se daba la vuelta y balanceaba el látigo de su espada hacia abajo en el escondite de Ginger. Ginger dejó escapar un pequeño grito mientras saltaba hacia un lado, esquivando el ataque por apenas centímetros. Sin embargo, en el momento en que recuperó el equilibrio, Gato volvió a balancearse varias veces. Ginger maldijo en voz baja mientras se veía obligado a tratar de esquivar los numerosos ataques que parecían salir de la nada. Era como si el mercenario estuviera bailando, creando un torbellino de ataques que Ginger tuvo que saltar. Maldita sea. ¿Cómo me encontró? Ginger gritó en su cabeza. Ella no podría haberte visto ni sentido tu presencia. La carta de asesino debería evitar tales cosas, incluso en rangos bajos. Señaló Assassin. La respuesta es simple. Murmuró Golden. Esos oídos no son solo para mostrar, ya sabes. Espera, ella me escuchó. Ginger exclamó internamente. Ni siquiera hice un sonido. No, lo hiciste, aunque muy sutilmente. Assassin tarareó. El sonido de las ramas que crujen ligeramente, el ruido que hiciste cuando tus puñales se deslizaron uno contra el otro muy ligeramente, si escuchó ruidos tan leves, entonces su audición es bastante impresionante. Ella es una mercenaria. Agudizar sus sentidos a tales extremos era probablemente una cuestión de vida o muerte. Kintoki señaló en un tono serio. Parece que hablas por experiencia. Ginger señaló. Lo estoy. Correcto, Ginger suspiró antes de jadear ante un nuevo golpe repentino de la espada látigo mientras todavía estaba en el proceso de saltar.
Ginger rápidamente movió un puñal frente a él para bloquear justo antes de que la hoja se estrellara contra él y lo enviara por los aires por encima de los árboles. Te encontré. Diablo Gato gritó mientras movía la muñeca. La espada látigo cumplió con sus movimientos, envolviendo repentinamente el torso de Ginger antes de tirar de él hacia el suelo. Ginger gritó mientras volaba antes de que finalmente golpeara el suelo con fuerza. Ginger gimió mientras se levantaba lentamente del suelo, pero rápidamente lo convirtió en un salto cuando la espada de Gato voló hacia él y golpeó el suelo donde había estado acostado. ¿Es esto todo lo que tienes? Decepcionante. No veo por qué alguien como Torchwick está preocupado por ti. Gato notó mientras volvía a levantar su espada. Ginger apretó los dientes mientras su mente se apresuraba a buscar una solución para este oponente. Está bien, el sigilo no va a funcionar. Es hora del plan, se dijo Ginger antes de saltar sobre Gato. Vaya. Gato tarareó mientras cortaba su ataque y movía su espada para bloquear el golpe de cuchillo de Ginger. Finalmente te has acercado a mí. En lugar de huir o esconderse, te has acercado a mí. No puedo patearte el trasero sin acercarme, gruñó Ginger. Bueno. Entonces acércate todo lo que quieras. Gato sonrió antes de que los dos se separaran. Ginger agarró dos puñales y comenzó a atacar lo más rápido que pudo. Se balanceó y deslizó sus cuchillos lo más rápido que pudo, apuntando a todos los puntos débiles y aberturas que pudo encontrar, solo para ser bloqueado por el estoque de Gato. Cada vez que Ginger no lograba asestar un golpe, más enojado se ponía, mientras Gato mantenía la calma y la mirada uniforme de Ginger. Después de bloquear otro de sus golpes, Gato pateó rápidamente a Ginger, golpeando su pesada bota de cuero en el estómago de su objetivo. Ginger sintió que sus pulmones se desinflaban antes de que lo enviaran cayendo. Jadeó patéticamente para respirar mientras Gato lo miraba, sin haberse movido desde que comenzó esta batalla. Tienes agallas. Te lo daré. Sin embargo, estás muy lejos de tu alcance. Gato advirtió mientras sostenía su espada hacia Ginger. Grr. No creas que esto es todo lo que necesitarás para derribarme. Ginger respondió con un grito desafiante. Si no puedo ser más rápido que tú, entonces te dominaré. Después de decir eso, la máscara de calavera desapareció una vez más de la cara de Ginger cuando Golden Eater se formó en su mano. Usando la fuerza de la carta Berserker, Ginger puso toda esa fuerza en sus piernas y se abalanzó sobre Gato para un golpe amplio y poderoso. Los ojos de Diablo Gato se abrieron en estado de shock y pánico cuando rápidamente se dio cuenta. Espera. Algo en él es diferente ahora. No es solo su ar. Gato pensó en pánico cuando Ginger se acercó rápidamente a ella. No puedo bloquear eso. Con sus instintos gritándole que esquivara, Gato escuchó y logró esquivar el ataque, evitando por poco el ataque de Ginger. Sin embargo, estaba cerca, ya que Gato podía sentir la electricidad que fluía del arma. Ginger gruñó mientras se balanceaba de nuevo, solo para fallar cuando Diablo Gato lo esquivó una vez más. Párate, todavía. Ginger gritó mientras seguía balanceándose. ¿Por qué? ¿Pensaste que me quedaría allí y recibiría tus ataques? Gato logró mantener su tono juguetón mientras continuaba esquivando, aunque ahora había un toque de nerviosismo e inquietud evidente en él. De repente obtuviste un gran impulso en la potencia, pero ahora eres más lento. Tus golpes son más pesados y tu arma es aterradora. Sin embargo, amigo, ahora eres mucho más lento. Lo suficientemente lento como para esquivarlo. Y ahora, contraataco. Con otra elegante esquiva, Gato pateó a Ginger en la cabeza, haciéndolo caer. Luego movió la muñeca, disparando su espada en forma de látigo. Ginger no pudo bloquear ni esquivar mientras continuaba tambaleándose por el repentino golpe. Entonces, la hoja lo golpeó. Justo en el hombro. Hubo un sonido extraño y húmedo en el momento en que sucedió. Ginger no estaba muy seguro de qué era hasta que de repente se dio cuenta de que la punta del estoque de látigo de Diablo Gato ahora estaba clavada en su omóplato. Fue solo después de que su cerebro procesó esa información que el dolor finalmente se registró. Ginger contuvo un grito mientras se agarraba el hombro perforado. Jefe. Maestría. Estoy bien. Estoy bien. Justo, no esperaba eso. El aumento de resistencia de la carta Berserker está matando gran parte del dolor, pero todavía está ahí. Ginger logró contarles a través de su dolor. Mientras hacía todo lo posible por no concentrarse en la nueva sensación de ardor en su hombro, Ginger se giró y notó la expresión ahora sorprendida de Gato. ¿Ese tú, no tienes aura? Gato tartamudeó. Ginger vio eso como una oportunidad y la tomó.
Empujando el dolor fuera de su mente, Ginger activó su monstruosa habilidad de fuerza. Los músculos de sus piernas se hincharon antes de que una vez más se abalanzara sobre su enemigo mucho más rápido que antes, y su enemigo, que todavía estaba congelado por la conmoción, no reaccionó de ninguna manera esta vez. Golden Eater se estrelló contra la cara de Diablo Gato y la envió volando unos cuantos metros, girando en el aire antes de chocar contra un gran árbol con un fuerte jadeo. Mientras se deslizaba de nuevo al suelo, Ginger frunció el ceño ante lo que vio. ¿Su aura todavía no está rota?, exclamó internamente. Supongo que tiene sentido que el suyo sea mucho más fuerte que esos gruñidos de Fang, pero aún así. Ese fue un éxito directo con Golden Eater. ¿Cuántas veces voy a tener que golpearla hasta que se rompa su aura? Con ese terrible pensamiento en mente, Ginger se tomó un momento para recuperar el aliento y examinar su herida. Profundo, pero no tan malo como el ataque que recibí de esos Beowulfs antes, señaló Ginger antes de volverse hacia Gato, que se estaba poniendo de pie. Maldita sea, ¿puedes ignorar una herida de arma blanca? Gato soltó una risa débil. Impresionante. Ahora veo cómo Torchwick y el Colmillo podrían tener tantos problemas contigo. Desafortunadamente, eres solo un pony de un solo truco. Disculpo, pero algo así no será suficiente para vencerme, y mucho menos a Torchwick o Whitefang. Tendrás que esforzarte más que eso. Por supuesto, Ginger hizo una mueca, sosteniendo a Golden Eater lo mejor que pudo mientras Gato se acercaba lentamente. El tiempo pareció ralentizarse mientras la mente de Ginger se apresuraba a encontrar una manera de superar este escenario imposible. Te estás quedando sin energía, maestro. Tu prana está sangrando por tu herida, y esos golpes repetidos te han agotado mucha energía. Asesino advertido. Maldita sea, eso ya lo sé. Ginger le gritó. ¿Tienes algo que decirme que no sepa? Bueno, si necesitas más consejos, entonces no necesito más consejos. Necesito una solución. Ginger respondió bruscamente antes de darse cuenta de cómo dijo eso. Luego respiró hondo e intentó calmarse. Lamento haberme quebrado así. Aprecio todo lo que están haciendo por mí y todos los consejos que me han dado, pero hasta ahora, ninguno de nuestros trucos habituales está funcionando. No sé qué hacer aquí. No puedo abrirme camino por la fuerza bruta con Berserker porque no soy lo suficientemente rápido, y no puedo sigilo o superarla con Assassin ya que no soy lo suficientemente fuerte. Diablo Gato tiene demasiada experiencia para que yo lo maneje en este momento. Si tan solo tuviera más experiencia yo mismo. Hubo una breve pausa mientras los dos Servants intentaban encontrar algo que decir. Finalmente, uno de ellos encontró las palabras para hablar una vez más. Y entonces deja de escucharnos. Golden luego dijo. ¿Qué? Tienes razón. Ninguno de nuestros trucos habituales está funcionando. No tienes la experiencia suficiente para enfrentarte a Diablo Gato como lo eres ahora. Dijo con naturalidad. No tienes que decirlo tan sin rodeos. Ya lo sé. Sé que no estoy hecho para esto. Yo solo, igual que el viejo y simple Ginger Graham. Ginger se lamentó cuando su voluntad de luchar comenzó a disminuir. Sí, así es. Eres Ginger Graham. Eres mi jefe y maestro de asesinos. Eso debería ser obvio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienes razón en esto, Golden? Sí. Estoy empezando a ver el núcleo del problema aquí. Dijo Golden. ¿Problema? Yo y Assassin, diablos, incluso tú, jefe. Todos olvidamos algo tan obvio. ¿Y eso sería? Preguntó Assassin. No es nuestro poder en este momento. Es del jefe. Dijo Kintoki. ¿Es el mío? Ginger repitió en un tono confuso. Te dieron el poder de 7 espíritus heroicos en forma de 7 cartas de clase que puedes usar, y debido a que eso es lo que te dijeron, pensaste en este poder como algo más especial de lo que realmente es. Señaló el Berserker. Más especial que, espera. ¿Qué dices? Este poder es especial. Este es tu poder. Poder de asesino. Ustedes nutrieron y cultivaron este poder a lo largo de sus vidas. Estos son poderes de los espíritus heroicos. ¿Cómo podrían no ser especial? Ah. Así que a eso te refieres, Berserker. Assassin notó con un suspiro después de que Ginger había hablado. Puede que tengas razón. Todos estábamos bajo un grave malentendido. ¿Asesino? Maestro, nos disculpamos por engañarlo. ¿De qué estás hablando? Maestro, has estado tratando de usar el poder de las cartas de la misma manera que Berserker y nosotros los asesinos usaríamos nuestros poderes. ¿Yo, qué?
Berserker tiene razón. Estas tarjetas son tuyas. Son tu poder. No son berserkers, y no es el poder de las 100 personas. Es tuyo. Hemos estado tratando de guiarlos como si estuvieran usando nuestro poder, pero eso no es cierto. Espera, entonces, ¿he estado haciendo esto mal todo este tiempo? ¿Has estado haciendo las cosas incorrectamente? No. Solo lo malinterpretaste, y no pudimos ayudarte adecuadamente. Golden aclaró. Entonces, ¿qué hago ahora? Me estás dejando caer mucha información, e incluso si podemos conversar a la velocidad del pensamiento de esta manera, todavía estoy en un límite de tiempo. Diablo Gato está justo frente a mí y se acerca. ¿Qué hago si he estado usando este poder incorrectamente todo este tiempo? Maestro, has estado emulando cómo usaríamos nuestros poderes si estuviéramos allí en tu lugar. Lo que debes hacer es hacer lo que puedas hacer con este poder. No podemos dar más consejos que ese. Respondió Assassin. ¿Qué puedo hacer con este poder? Ginger repitió nerviosamente. Pero, ¿qué puedo hacer? Ginger no era nada especial. ¿Qué podía hacer él solo, incluso si trataba estas cartas como su propio poder? Pero, cuanto más pensaba en ello, más comenzaba Ginger a ver de qué estaban hablando Berserker y Assassin. Siempre había estado tratando de emularlos cada vez que peleaba, ¿no? Los grandes y gigantescos golpes cada vez que usaba el Golden Eater de Kintoki y la forma en que siempre intentaba abrumar al oponente mientras usaba la carta de Assassin, estos fueron los resultados de ese concepto erróneo. La verdad era que no podía copiarlos. Ginger no podía luchar como Golden. Ginger no tenía el marco físico o el nivel de fuerza monstruosa pura que Kintoki tenía para lograr ese estilo de lucha incluso con la tarjeta. Ginger tampoco podía luchar como Assassin. Era solo una persona. No podía luchar como las 100 personas. Debería haber sido tan obvio, pero Ginger recién se estaba dando cuenta, todo porque había pensado en las cartas como algo especial. Eran el poder de los héroes, por lo que tenía que usarlos como lo harían. Esa era la forma correcta de usarlos, ¿verdad? Incluso le dieron algunos de los mismos instintos que tenían esos héroes cuando los usaba. Pero, eso no era cierto en absoluto. Berserker y Assassin tenían razón. Este era su poder en este momento. El poder de las cartas no era el mismo que el poder de esos espíritus heroicos. Aún así, ¿qué puede hacer entonces? ¿Cómo se suponía que iba a usar este poder? A medida que Diablo Gato se acercaba cada vez más, la mente de Ginger se aceleraba mientras el tiempo parecía ralentizarse para el joven. Tenía que encontrar la respuesta. Tenía que haber una solución a este rompecabezas en el que se encontraba atrapado. ¿Qué podía hacer Ginger Graham en este momento con su poder único, las cartas, que sus servants no podían usar? ¿Qué podía hacer que fuera único para él que pudiera ayudarlo a salir de este escenario perdedor? Tuvo que dar un paso atrás y repensar todo. Diseccionaba todo hasta encontrar lo que necesitaba. Tenía que examinarlo todo. Su poder, las cartas, la forma en que luchaba, espera, eso es todo. Ginger exclamó cuando finalmente encontró su respuesta. Puede que esté cerca de quedarme sin energía mágica, pero, si uso las tarjetas no. Si uso mi poder correctamente, entonces, todavía puedo ganar esto. En esta situación, con la espalda contra la pared aquí, soy el único que puede cambiar las cosas. Ginger apretó su agarre sobre Golden Eater mientras miraba a Gato desafiante. Fue tan repentino e inesperado que Gato se detuvo por un momento antes de que una sonrisa divertida apareciera en su rostro. ¿Aún no se ha rendido, señor? ¿Por qué haría eso? Ja. Sí. Ciertamente tienes agallas. Ella se rió. Esto fue divertido, pero parece que te quedas sin trucos, opciones y energía. Te daré una última oportunidad. Ríndete, o me veré obligado a lastimarte más. No tienes aura, así que no podrás defenderte a los ataques míos. Ja. Como si necesitara algo así para vencerte. Ginger sonrió. Pareces más seguro que antes. ¿Por qué? He recordado algo. Tengo gente que me apoya y esperan mucho de mí, así que no los voy a defraudar. Ginger gritó cuando Golden Eater se desvaneció y fue reemplazado por la máscara de Hassan. Luego se lanzó hacia la mercenaria, quien suspiró mientras preparaba su estoque, bloqueando el puñal de Ginger con facilidad. ¿Has intentado esto antes? ¿Qué esperas lograr ahora? Preguntó con genuina confusión. Pero cuando Ginger empujó su puñal contra la espada de Gato, de repente Ginger soltó su cuchillo. Esa acción por sí sola habría confundido a Diablo Gato, pero esa no fue la única acción que hizo Ginger.
No, lo que sucedió después fue el resultado de múltiples acciones repentinas y rápidas. Ginger dejó caer su puñal, y en el momento en que lo hizo, su máscara desapareció junto con el cuchillo. Gato se había sorprendido de que Ginger dejara caer repentinamente su arma, pero una vez más fue tomada por sorpresa cuando el arma desapareció de la nada. Gato rápidamente recogió sus pensamientos al recordar que Ginger había hecho esto antes, pero aún era demasiado lento. Ginger ya estaba en movimiento. La máscara de Hassan había desaparecido, reemplazada por Golden Eater, que ya estaba siendo balanceada hacia Gato. Un cambio repentino en medio del ataque. Gato exclamó para sí misma, pero eso fue todo lo que pudo pensar antes de que el hacha la golpeara. El hacha chocó con Gato una vez más, enviándola por los aires mientras la electricidad comenzaba a bailar alrededor de su cuerpo. La mercenaria apretó los dientes mientras ajustaba su cuerpo en el aire para mirar a Ginger, pero jadeó cuando vio una ráfaga de cuchillos volando hacia ella. Se las arregló para levantar su espada y desviar algunos de los puñales, pero no todos. Muchos de ellos lograron golpearla, y aunque su aura les impidió perforar su piel, tener un metal afilado golpeando su cuerpo fue suficiente para provocarle dolor. Gato apretó los dientes y parpadeó por el dolor. Cuando volvió a abrir los ojos, Ginger estaba frente a ella, con el hacha en el aire, lista para derribarla. Jadeó mientras intentaba moverse para bloquear, esquivar o hacer algo, pero no pudo. El hacha se estrelló contra su estómago mientras volaba de regreso al suelo. Dejó escapar un grito antes de tocar el suelo, y una vez que aterrizó, gimió mientras más electricidad surgía a través de su cuerpo. Sintió que sus músculos se contraían de dolor por las repentinas sacudidas, pero no fue suficiente para detenerla. Afortunadamente, su aura todavía estaba allí, después de haber comido de alguna manera esos 3 increíbles golpes de Ginger. Aura era algo fuerte, y con la cantidad de entrenamiento que Gato puso en la suya, se necesitaría mucho más para agotar y romper la suya. Entonces, cuando Gato logró levantarse de nuevo, vio a Ginger aterrizar de nuevo en el suelo con facilidad. Su hacha fue reemplazada una vez más por esa máscara de calavera mientras se preparaba para otro ataque. Ahora es diferente de nuevo. Gato se señaló a sí misma. Pero no como antes. Esto no es solo un cambio en el poder o las habilidades. Ginger había cambiado una vez más, pero esta vez, era una diferencia en resolución y destreza. Se había dado cuenta de algo, y ahora estaba luchando de manera completamente diferente antes. ¿Desde cuándo podría cambiar entre esos 2 poderes tan rápido? ¿Podría siempre cambiar a mitad de ataque? ¿Se ha estado conteniendo todo este tiempo? No, no me habría dejado apuñalarme si lo hubiera hecho. ¿Acaba de darse cuenta de ello, entonces? Se preguntó Gato. ¿Recién ahora está descubriendo lo que puede hacer con ese extraño poder suyo? ¿Por qué está luchando contra el colmillo blanco, entonces? Pensé que el cazador de colmillos que intentaba acabar con el colmillo sería un ex cazador o mercenario con aproximadamente el mismo nivel de experiencia que yo, pero en realidad es solo un tipo que no tiene ni idea de a qué se enfrenta, ¿no? Gato no pudo evitar reírse de lo absurdo de todo esto. Solo me han presionado tanto contra personas a la par conmigo, y este tipo, sin ninguna experiencia, que no tiene idea de lo que está haciendo, está a punto de empujarme hasta ese punto también. Aunque no he usado mi aura para ataques, él ha tomado una parte considerable de mi aura solo con esos ataques de hacha. Si no tengo cuidado, podría ganar. Las cosas se han vuelto un poco más problemáticas. Gato no sabía cómo Ginger parecía estar intercambiando poderes como él, especialmente cuando no tenía aura. Todo lo que sabía era que parecía tener una forma de poder y una forma de velocidad y sigilo por lo poco que había visto. Ahora, sin embargo, las cosas eran más complicadas. Asombroso. Vaya, esto se ha vuelto emocionante. No he tenido un buen duelo como este en mucho tiempo. Gato sonrió mientras se levantaba. Te he subestimado gravemente, Fan Hunter. No. Jengibre Graham. Permítanme enmendar eso. Ginger levantó una ceja ante la declaración del mercenario, pero rápidamente entendió lo que quería decir cuando sacó un frasco de polvo rojo de su bolsillo. Insertó fácilmente el frasco en el mango de su estoque y el polvo se extendió rápidamente hacia la hoja de la espada. Gato hizo florecer su espada un poco antes de volver a su postura. Permítanos luchar como verdaderos iguales ahora. No te faltaré el respeto ni a ti ni a tu honor y resolución conteniéndome más, dijo Diablo Gato mientras sonreía. Ven, guerrero. Por este momento, olvidemos por qué estamos luchando. Veamos simplemente quién es más fuerte y quién tiene más determinación. HMPH.
Bien por mí, respondió Ginger mientras se preparaba. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora. He hecho demasiado para perder contra ti aquí. Ganaré. Te mostraré a ti y a todos los demás quién soy y de lo que soy capaz. Bien. Entonces ven a mí. Muéstrame quién eres. Gritó Diablo Gato. Soy Diablo Gato, la mujer que se ríe ante la muerte. Ginger entrecerró los ojos, pero cedió mientras respondía. Ginger Graham, el cazador de colmillos, y el que eligieron Zelreche y Irisbiel. Gato sonrió ante la respuesta de Ginger, y Ginger no pudo evitar devolverle la sonrisa. Fue extraño. No le gustaba pelear, y tampoco le gustaba particularmente Diablo Gato. Aún así, no pudo evitar sonreír. Por primera vez, Ginger se sintió realmente seguro de sus habilidades. Los dos se enfrentaron y pasó un breve momento. Luego, como si algo hiciera clic en sus mentes, cargaron el uno contra el otro. Dejaron escapar poderosos gritos mientras blandían sus armas, chocando con el otro mientras repetían el proceso. Ginger rápidamente golpeó con sus puñales antes de cambiar sin problemas a Golden Eater, pero Gato saltó hacia atrás y extendió su estoque en su forma de látigo. Ella movió la muñeca, chasqueando la hoja hacia Ginger, aunque él desvió el golpe con su hacha. Gato sonrió antes de girar para otro golpe. Sin embargo, estaba lleno de llamas por el polvo de la hoja. El golpe creó una ola de fuego que se elevó hacia Ginger, quien jadeó antes de saltar sobre las llamas. Gato disparó repetidamente oleadas de llamas hacia Ginger mientras lanzaba su espada en un intento de golpear a Ginger. Ginger se agachó, zigzagueó y saltó en su intento de esquivarlo todo, pero no pudo esquivarlo todo. Las llamas lamieron la piel de su brazo y la espada látigo de Gato lo apuñaló unas cuantas veces más. Aún así, Ginger aún no había terminado. Cuando Gato envió otra ola de llamas hacia él, Ginger cambió a Berserker y se lanzó a través de las llamas. El fuego lo quemó, pero la resistencia adicional permitió que Ginger siguiera adelante. Una vez que pasó, Ginger volvió a cambiar a asesino y usó su velocidad para acercarse rápidamente a su enemigo antes de volver a cambiar a Berserker. Gato jadeó cuando Ginger rápidamente cerró la brecha entre ellos. Ginger balanceó a Golden Eater hacia abajo, pero falló cuando Gato giró para esquivar el ataque, casi como si estuviera bailando. El gran hacha eléctrica golpeó el suelo con una fuerza considerable, creando muchas grietas grandes en el suelo, pero todo fue en vano si el golpe no aterrizó. Necesito ir más rápido. Ginger gritó en su mente mientras volvía a cambiar a asesino. Procedió a atacar rápidamente a Gato sin descanso, con ella a su vez bloqueando y parando sus muchos golpes antes de que de repente volviera de Berserker para romper su guardia y hacer un daño real. Sin embargo, tal como Gato le había dicho antes, ese truco solo funcionó una vez, ya que esta vez, estaba preparada para ello. A pesar de lo fluida y rápida que era Ginger para intercambiar y atacar con sus cartas, Gato tenía los reflejos para evitarlas si las veía venir. Se inclinó hacia atrás como si estuviera jugando al limbo mientras Golden Eater cortaba el aire sobre ella. Gato luego se dejó caer hacia atrás, aterrizando sobre su mano mientras levantaba los pies en el aire para una patada de burro que golpeó a Ginger justo en la cara. Ginger gruñó cuando el golpe aterrizó, pero logró agarrar el pie de Gato después del hecho y la levantó. Dejó escapar un grito de sorpresa cuando Ginger la agarró, la balanceó en el aire y luego la derribó al suelo. Gato gimió antes de que se cortara cuando otro golpe de Golden Eater se estrelló contra su costado. El hacha rasgó el suelo cuando Ginger se balanceó hacia arriba, enviando el cuerpo de Gato al aire antes de que saltara tras ella. Gato recuperó el aliento y rápidamente movió la muñeca. La hoja de su estoque salió disparada y se envolvió alrededor de un árbol cercano, alejándola mientras Ginger se balanceaba en el aire que había estado ocupando un segundo antes. Ginger gruñó mientras aterrizaba de nuevo en el suelo. Diablo Gato, mientras tanto, sonrió mientras levantaba un pie y apuntaba a Ginger. Ginger estaba confundida al principio, pero cuando el tacón de la bota de Gato se abrió, revelando el cañón de un arma escondido dentro de él, Ginger entró en pánico al verlo. La pistola de bota de Gato tardó menos de un segundo en comenzar a disparar como una ametralladora. Ginger logró no congelarse cuando le dispararon tan repentinamente y rápidamente cambió a asesino. Usando sus puñales, Ginger comenzó a desviar tantas balas como pudo. Por supuesto, no pudo desviarlos todos, ya que un puñado de balas cortaron los bordes de su cuerpo mientras protegía áreas más vitales. ¿Así que de verdad está tratando de matarme ahora? Ginger no pudo evitar preguntarse. Quizás. Dijo que no se contendría y fue contratada para matarme a pesar de su falta de amigos. Aún así, puedo manejar esto.
A pesar de sus circunstancias, Ginger todavía sentía que la victoria era posible. Entonces, Ginger comenzó a correr hacia adelante. Mientras las balas volaban hacia él, continuó desviando y esquivando lo mejor que pudo. Corrió hacia su objetivo con la esperanza de terminar esta batalla de una vez por todas. Sin embargo, cuando se acercó, las balas se detuvieron cuando un látigo chocó repentinamente con el costado de Ginger, haciéndolo caer. Cuando levantó la vista, vio que Gato había dejado de disparar para golpearlo con su látigo de espada, pero en el momento en que lo hizo, levantó el otro pie, lo que reveló otra pistola de gota, y comenzó a dispararle nuevamente. Ginger se vio obligado una vez más a desviar o esquivar la tormenta de balas, y apretó los dientes cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo Gato. Ella está tratando de desgastarme. Me mantiene alejado para que pueda golpearla con Golden Eater con sus armas, pero también me impide cerrar la distancia con Assassin usando su látigo de espada para barrer el área. Podría esquivar el barrido, pero podría dejarme expuesto a otro corte o más balas. Sin mencionar el polvo de fuego que tiene. Incluso podría tener polvo equipado en esas pistolas de botas suyas. ¿Pero eso no te va a detener, es maestro? Preguntó Golden. Por supuesto que no. Esto no es suficiente para detenerme. Ginger dijo con confianza. ¿Y cómo romperás sus defensas ahora? Preguntó Assassin. Fácil. Voy a hacer todo lo posible. Ginger sonrió. ¿Todos fuera? Sí, esto puede ser realmente imprudente, pero debería funcionar. Ojalá. Tal vez. Ginger sonrió nerviosamente mientras se preparaba para su plan ciertamente estúpido. Esto podría agotarme, pero si funciona y no me quita energía, realmente tendré una ventaja en futuras batallas. No hagas algo imprudente. Ya estás perdiendo mucha energía con tu constante intercambio tal como está. Asesino reprendido. No tengo otra opción aquí. Necesito darlo todo o morir, y me niego a morir aquí. Ginger le dijo. En verdad, Ginger todavía estaba aterrorizado, pero estaba alejando todo su miedo lo mejor que podía. Estaba haciendo todo lo posible para emular la confianza de Golden. Si bien fue un pensamiento erróneo tratar de copiar su estilo de lucha, Ginger sintió que tenía que copiar la confianza y la actitud del berserker. Realmente, Ginger seguía siendo el tipo normal tan fuera de su profundidad que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Demonios, solo estaba sacando cualquier idea que podía de su trasero y esperando que funcionara. Aún así, no quería darse por vencido todavía. Si pudo ganar aquí, entonces tal vez realmente podría hacer esto. Tal vez realmente podría compensar a todos a los que les ha fallado antes por ser tan cobarde. Finalmente enfrentaría sus miedos infantiles con confianza. Si Ginger tenía que ser un poco imprudente para llegar allí, entonces eso era justo lo que tenía que hacer. Incluir. Gritó mientras se concentraba en las dos cartas que sostenía. Después de eso, Ginger sintió que el poder de las cartas Berserker y Assassin comenzaba a envolverlo mientras ambas brillaban en su agarre. Poco después, tal como Ginger había esperado, Golden Eater se formó en su mano mientras Ginger todavía llevaba la máscara de Hassan. Te tengo. Ginger rugió cuando dejó de desviar las balas y simplemente se lanzó a través de ellas. Las balas no rebotaron en él, pero ciertamente las sintió mucho menos que antes. Además, Ginger estaba asombrada de que su estúpida idea funcionara. Estaba usando ambas cartas al mismo tiempo, y los efectos fueron asombrosos. Todavía tenía el nivel de poder y resistencia de Berserker, pero ahora también tenía la velocidad de Assassin. Sin embargo, obtuvo las mejores estadísticas de ambas cartas de clase. Puedo sentir que las habilidades de ambos son aún más débiles que antes, señaló Ginger mientras examinaba su falta del mismo nivel de fuerza monstruosa que sentía al usar la carta Berserker por sí sola. No solo eso, sino que puedo sentir que ambas cartas Noble Phantasms están encerradas. No puedo usar ninguno de los dos cuando combino el poder de las cartas. Sin embargo, no es que lo necesitara, ya que atravesó las balas de Gato como un toro. Gato parpadeó sorprendida cuando notó esto, pero no dejó que su sorpresa detuviera su ataque. Puede usar ambos al mismo tiempo. Exclamó mientras detenía sus armas y balanceaba su espada varias veces, solo para que Ginger la esquivara rápidamente mientras continuaba su avance. Tiene la velocidad de la forma de máscara, pero también tiene el poder del hacha. Eso fue todo lo que pudo pensar antes de que Golden Eater se alojara en su estómago una vez más con un golpe devastador. ¡Hostia! Sus golpes con esa hacha son igual de horribles. No se debilitó en absoluto por esto. ¿Cuánto poder le da esa arma? No es tan fuerte cuando usa esa máscara solo.
Gato logró pensar mientras la enviaban derrapando por el suelo como una peple arrojada por la superficie de un lago. Mi aura se mantiene, pero si me golpea un par más con ese hacha, podría romper mi aura y ganar. Gato, por primera vez en esta pelea, se sintió como si estuviera en desventaja. Todo este tiempo, ella había sido la que determinaba el ritmo de la batalla, pero ahora eso se le escapó de las manos. Ahora estaba a la defensiva. Mal. Jadeó por respirar y se retorció de dolor mientras la electricidad bailaba una vez más a través de sus músculos. Apenas podía volver a levantarse. Ginger había ido más allá ahora. Estuvo cerca de ganarle a ella. ¿Cuándo fue la última vez que el Diablo Gato estuvo en sus últimas piernas? Honestamente, Diablo Gato consideró entregarse. Podía sentirlo. No podía recibir muchos más golpes de Ginger cuando estaba así. Pronto, su aura se rompería, y esa sería su pérdida. Diablo Gato estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, este era un trabajo para Roman Torchwick. No podía simplemente darse por vencida o fracasar. Tenía su reputación que mantener. Más que eso, había mucho dinero en juego aquí. Dinero que necesitaba desesperadamente. Incluso si no necesitara el dinero, el castigo que soportaría por fallarle a Torchwick de todas las personas, madre, hermano. Gato pensó para sí misma. Maldita sea, me estaba perdiendo en la diversión de todo. Siempre se distraía fácilmente con batallas divertidas, pero aquí no podía arriesgarse. Tenía que mantenerse concentrada y ganar. Pase lo que pase. Incluso si eso significaba dejar de lado su orgullo y honor. No tengo otra opción, Gato se dio cuenta dolorosamente mientras apretaba los dientes con frustración consigo misma. Mientras tanto, Ginger tampoco se sentía tan bien. Rápidamente desincluyó la carta Berserker y comenzó a jadear como si acabara de correr un maratón. «Eres un idiota», gritó Assassin. «¿Qué? ¿Funcionó, no?» Sí, y fue, sin duda, bastante inteligente. Nunca hubiéramos pensado en usar ambas cartas simultáneamente. Señaló Assassin. Aún así, con ese movimiento imprudente, aumentaste severamente el drenaje de maná de las cartas. Se duplicó con creces. Estás en tus últimas piernas ahora. Solo tiene que terminar la pelea ahora antes de que se agote por completo, entonces. Dijo Golden. Exactamente. Mira, Golden lo entiende. Ginger tarareó para sí mismo. Assassin solo pudo suspirar antes de que finalmente respondiera. Solo mantén la guardia alta. Todavía no has ganado, y quién sabe qué otros trucos tiene este enemigo bajo la manga. Caramba, qué manera de maldecirnos. Aún así, no planeaba bajar la guardia todavía. No hasta que su aura se rompa. Con eso, Ginger se dirigió hacia el gato aún colapsado. Vio la electricidad bailar alrededor de su cuerpo y levantó una ceja al verlo, pero pensó que el golpe eléctrico de Golden Eater la aturdió. Queriendo no perder más tiempo, Ginger cambió a Berserker y levantó a Golden Eater para un último golpe poderoso. Pero luego se congeló. ¿Qué? Gritó dentro de su mente. No podía moverse. Todo su cuerpo se había congelado. Ginger ni siquiera podía jadear para respirar o hablar. Todo lo que podía hacer era mirar los grandes ojos esmeralda de Diablo Gato, que ahora lo miraban fijamente. Ojos esmeralda que parecían brillar como estrellas ahora. Brillaban como piedras preciosas, la máscara de dominó negra solo los hacía más notables para Ginger cuanto más tiempo miraba. Eran tan grandes que Ginger no podía dejar de mirarlos. Al menos, no pudo hasta que la espada de gato golpeó el costado de Ginger y lo envió al suelo. Ginger descubrió que podía respirar una vez más y tenía control sobre su cuerpo una vez más. Ginger recuperó el aire que había tomado al congelarse antes de que otro golpe lo golpeara en la espalda. Se dio la vuelta y logró esquivar un tercer golpe de gato. «Está bien, ¿qué diablos acaba de pasar?», Ginger se preguntó. «Yo, no tengo ni idea». «¿Qué fue eso?». Kintoki jadeó como si incluso él estuviera atrapado en un trance. Mientras tanto, Assassin permaneció en silencio, pero Ginger de alguna manera podía sentir su mirada de precaución preocupada por lo que acababa de suceder. Saliendo de sus pensamientos, Ginger miró a Diablo Gato, pero justo cuando cambió a asesino para lanzar algunos cuchillos con el fin de obtener una abertura que pudiera usar, sus brazos se tensaron y se congelaron antes de que pudiera lanzar algo. Una vez más, todo en lo que Ginger podía concentrarse eran en los orbes esmeralda gigantes y brillantes que parecían robarle el aliento. Otra ola de llamas sacó a Ginger de su trance nuevamente mientras dejaba escapar un grito doloroso. «Maldita sea mi hermana. ¿Cómo está haciendo eso?».
Ginger gritó. Por supuesto. Ojos místicos. Asesino gritó de inmediato. ¿Ojos místicos? ¿Estás seguro? ¿Tienen eso en este lugar? Preguntó Kintoki. No estamos seguros, pero lo que está haciendo esta Diablo Gato, lo está haciendo a través del contacto visual directo. Explicó Assassin. Fue solo entonces cuando hizo clic para Ginger. Por supuesto. Sé lo que es. Debe tener una apariencia. Puede congelar a cualquiera con vista directa. Exclamó Ginger mientras intentaba cerrar los ojos. Pero era demasiado lento. Antes de que pudiera parpadear, el cuerpo de Ginger se rebeló una vez más contra él mientras cada parte de su cuerpo se tensaba como si estuviera atrapado en el hielo. No podía moverse y apenas podía respirar. Mientras tanto, Diablo Gato lo miraba con una mirada conflictiva. Te disculpo, pero dije que no me contendría. Incluso si es deshonroso, mi ojos inocentes sigue siendo mi as en la manga. Arrepentido. Verdaderamente, lo soy. Pero no perderé. No soy tan orgulloso como para no usar un movimiento que me dará la victoria cuando me has empujado tan lejos. Sin embargo, anímate, Ginger Graham. Puede que yo gane esta batalla, pero tú has ganado como guerrero. Tienes mi respeto. Dijo antes de hacer una mueca. Ahora bien. Es hora de terminar esto. Con eso, apuntó lentamente su estoque al Ginger congelado. Mierda. ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo acercarme a ella si todo lo que se necesita es una mirada para paralizarme. Hagas lo que hagas, debes darte prisa, maestro. Casi te quedas sin energía mágica. Asesino advertido. Lo sé, pero no puedo parar ahora. Estoy cerca de vencerla, lo sé. Solo necesito sortear esa estúpida apariencia. Pero ¿cómo vas a hacer eso cuando ya estamos atrapados en su mirada? E incluso si sales de esto, ¿cómo vas a vencer a alguien que ni siquiera puedes mirar? Todo lo que se necesita es una mirada a sus ojos cuando usa esa apariencia suya y estás cocido. Para entonces, te habrás quedado sin jugo. Kintoki advirtió. Simplemente, solo confía en mí, suplicó Ginger. Sus sirvientes guardaron silencio después de eso, dejando a Ginger sola con sus pensamientos y Diablo Gato. ¿Y todavía no te rendirás a mí? No tienes que morir. Gato le dijo. Muérdeme. Ginger escupió. Está bien. Te daré misericordia y te mataré aquí. Eso te salvará de las garras de Torchwick, al menos. Gato suspiró antes de blandir su espada. Su espada se clavó en el cuello de Ginger, y mientras dejaba escapar un grito sangriento, el Diablo Gato decapitó rápidamente a Ginger Graham. Y cielos arriba. Esto hace que sea la segunda persona que he matado, murmuró Gato para sí misma. Diablo Gato apretó los dientes mientras contenía la bilis por lo que había hecho. Lo hecho está. Tomó la decisión de aceptar este trabajo y tomó la decisión de matar rápidamente a Ginger como una misericordia. Y lo era cuando se comparaba con cualquier tortura que Torchwick le infligiera. Todavía, la mujer conocida como Diablo Gato, a pesar de su homónimo, despreciaba lo que acababa de hacer. Lo siento. Descansa en paz. Murmuró mientras se bajaba el sombrero y comenzaba a darse la vuelta para irse. El cuerpo de Ginger luego desapareció como polvo frente a sus ojos. ¿Qué? Gato gritó mientras se daba la vuelta para mirar hacia donde había estado el cadáver sin cabeza de Ginger. Entonces lo escuchó. La voz de un hombre muerto. Zabanilla. Un momento después, algo golpeó el suelo y una nube de tierra grande y gruesa envolvió a Gato cuando sonó el sonido de la electricidad. Puede hacer un señuelo para el cuerpo. Gato trató de adivinar. ¿Pero cómo? No tiene aura. Antes de que pudiera pensar mucho más en el tema o incluso barrer la nube de tierra, vio que algo volaba hacia ella a través del polvo. Te tengo. Gato gritó mientras inmediatamente apuñalaba su espada hacia adelante, apuñalando lo que se le había acercado, solo para darse cuenta de que era la camisa marrón hecha jirones de Ginger. Otro señuelo. Fue entonces cuando lo escuchó. Una repentina oleada masiva de electricidad rugió detrás de ella. Supo de inmediato lo que estaba sucediendo, y Gato hizo todo lo posible por darse la vuelta para usar su apariencia para detenerlo. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Ginger estaba justo detrás de ella, con los brazos hinchados y rojos, como si la sangre de sus extremidades estuviera hirviendo. Había fuego en sus ojos mientras se preparaba para su gran ataque. No me falles ahora, cuerpo. Ginger oró en silencio. Luego, mientras Ginger imaginaba a su héroe, la mujer que lo salvó cuando era niño, empuñando su hacha tal como era ahora, pronunció sus siguientes palabras. Déjate llevar, chispa dorada.
Ginger balanceó a Golden Eater con todas sus fuerzas y golpeó a Diablo Gato. En el momento en que se hizo el contacto, el trueno se disparó como un rayo que salió disparado de Golden Eater. Uno de sus cartuchos explotó al liberar el verdadero nombre del arma, y se desató el infierno cuando Ginger y Gato se vieron obligados a asimilar las consecuencias del poder desatado. Incluso debilitado y en su estado actual lisiado, seguía siendo un noble fantasma. El relámpago gigante que brotó del arma quemó el suelo en un patrón grande y carbonizado. A pesar de haber usado solo uno de los cartuchos de Golden Eater, la fuerza fue suficiente para volar todas las hojas rojas de los árboles dentro de un radio de 10 metros. Ginger jadeó y jadeó mientras caía de rodillas. La carta Berserker ya se había abierto camino fuera de él, al igual que la carta de asesino después de usar Zabanilla. Estaba más que agotado de energía. Sintió que iba a morir. Estaba tan dolorosamente agotado. Pero no se desmayó como antes. ¿Ves? Progress, Ginger dijo en su cabeza. Oh, hermanos, todo, respirar duele, mucho. Ahora que la adrenalina y la carta Berserker ya no lo afectaban, Ginger ahora podía apreciar cuánto dolor físico tenía. Hermanos, necesito aprender a usar el aura, Ginger se lamentó una vez más. Eres un tonto absoluto. ¿Cómo pudiste arriesgarlo todo en ese noble fantasma con lo bajo que estabas de energía? Podrías haberte agotado y morir en ese mismo momento. Assassin lo reprendió. Pero no lo hice. Ginger trató de reprender. Sí, pero aún así. Assassin luego suspiró cuando su tono severo cambió a uno mucho más suave. Pero, bien hecho, maestro. Eso fue bastante brillante. Sí. Eso fue tan increíblemente dorado. Tan genial. Golden vitoreó. Ginger no pudo evitar sonreír ante las palabras de su sirviente. Mi primera victoria real contra alguien. Hombre, Ruby se asustaría si se lo dijera, ¿eh? Ginger se rió para sí mismo en un suave susurro antes de que finalmente levantara la vista. Ginger jadeó cuando finalmente vio las hileras de árboles que se habían partido en dos frente a él. Diablo Gato no había sido enviado al olvido como la Ursa Ginger luchó en Patch. No, en cambio, el noble fantasma la envió a través de un par de docenas de árboles. Ginger logró volver a ponerse de pie mientras se tambaleaba hacia donde él suponía que Gato estaba ahora. Hermanos, esperaba no haberla matado accidentalmente. Afortunadamente, ese no parecía ser el caso cuando finalmente la vio. Lo primero que notó fueron las diversas heridas que ahora tenía en su cuerpo y las muchas lágrimas y cortes en su ropa, una clara señal de que su aura finalmente se había roto. Su sombrero finalmente había volado, revelando el cabello naranja ahora desordenado que estaba atado en un moño. Sus orejas de gato y el pelaje de la cola estaban acampanados, al igual que su cabello. Más que eso, Gato dejaba escapar numerosas muecas y gritos suaves cuando la electricidad se desprendía repentinamente de ella, haciendo que sus músculos se contrajeran esporádicamente. Ella simplemente se quedó allí, sufriendo el golpe que Ginger le propinó. No pudo evitar sentirse mal por ella. Ese me tienes. Diablo tartamudeó cuando vio a Ginger acercarse a su cuerpo inerte. Has ganado. Tu victoria, es bien merecido. Felicidades. Muy bien hecho. Ginger se quedó allí viendo a Gato forzar sus palabras de felicitación y elogio mientras el dolor la atravesaba. Tenía razón. Ginger había ganado. Él la había vencido en esta batalla. ¿Y ahora qué? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Ginger ya podía imaginar lo que Assassin podría decir. Sácala para que no pueda causarte más problemas en el futuro. Ella no lo diría porque era una asesina o asesina. No, Hassan le diría que eso es lo que debería hacer porque era la elección lógica. Diablo Gato era su enemigo. Fue contratada por Roman Torchwick para capturarlo o matarlo. Incluso si ganaba esta batalla, si la dejaba ir, no habría nada que impidiera que Diablo Gato volviera a luchar contra él nuevamente. Ganó esta batalla, pero sobre todo porque tenía el elemento sorpresa en lo que respecta a sus habilidades. La próxima vez, Ginger no sería tan afortunada. Es posible que no gane si hay una próxima vez. Con eso en mente, matar a Diablo Gato sería lo más inteligente. Y, sin embargo, Ginger no puede evitar pensar en ese sueño que tuvo anoche. Los recuerdos de Berserker que vio. Ahora, aquí estaba Ginger, de pie en una situación que era dolorosamente similar a la que Sataka Kintoki pasó en ese sueño. Ginger se encontraba en una encrucijada, una en la que tenía que tomar una decisión. Una elección entre el bien mayor o sus ideales. Ginger no quería matar a nadie. No quería ser un asesino.
En todas sus batallas hasta el momento, se cuidó de no herir mortal o fatalmente a nadie. Solo rompería el aura de su enemigo y luego lo noquearía. Eso era algo en lo que se negaba a ceder. No se convertiría en lo que detestaba y temía. Sin embargo, en este caso, ¿no sería diferente? Esto no es malicioso. Esto fue en defensa propia. Diablo Gato había intentado matarlo. Incluso si ella le ofreció la oportunidad de rendirse muchas veces, luchó, sabiendo que él no tenía aura. Ella lo apuñaló muchas veces y le disparó aún más. ¿Quién sabe lo que podría hacer en el futuro? Matar a una sicaria después de él solo tenía sentido, ¿verdad? Era lógico. Era solo ese hecho lo que Ginger despreciaba. Por el bien mayor. Ese fue el sentimiento que Kintoki lamentó en ese sueño. La idea que odiaba que justificaba la matanza de los indefensos Ori. La forma en que vilipendiaba a las criaturas vivientes para que fueran simples monstruos sin cualidades redentoras. La forma en que tergiversó sus malas acciones en una razón para que los héroes hicieran algo igual de retorcido para repartir justicia. ¿Justicia? ¿Es realmente justa la justicia así? Ginger ni siquiera se había dado cuenta de que estaba mirando al vacío mientras miraba a Gato, que aún se retorcía, quien parecía haberlo dejado a su suerte mientras yacía en el suelo. Era como si estuviera lista para lo que viniera después y se estuviera preparando para ello. Solo hizo que el estómago de Ginger se hiciera un nudo aún más. ¿Maestro? Yo, lo sé, Asako. Sé lo que me vas a decir, respondió finalmente Ginger. Ve, pero, no puedo. No puedo, mata a alguien, sin importar la razón. El recuerdo de la nieve y el fuego una vez más brilló en la mente de Ginger mientras recordaba al que destruyó su vida. Imaginó lo que haría si retrocediera en el tiempo para confrontar a esa persona o si se despertara el día antes de que ocurriera la tragedia. En todos esos pensamientos, Ginger no podía matar ni siquiera a esa persona, entonces, ¿por qué mataría a alguien que no lo había lastimado tanto? Yo, sé que es estúpido. Sé que lo lógico sería matar a Diablo Gato para evitar que me ataque de nuevo o para evitar que informe a Torchui de lo que puedo hacer. Admitió Ginger. Pero no puedo. No mataré a nadie. Me niego a retroceder desde ese punto. Si me rebaje a ese nivel, ¿qué me pasará? ¿No seré como aquellos contra los que estoy luchando? Yo, no quiero convertirme en algo que no soy. Maestro, no íbamos a decirte que mataras a Diablo Gato. Asako respondió. ¿Tú, no lo estaban? No, por supuesto que no. Podemos ser asesinos, pero es por esa razón que conocemos el valor de la vida, así como la dificultad que conlleva quitársela. Dijo Asako en un tono solemne. Matar no es algo que deba tomarse a la ligera, ya sea para héroes o para una persona promedio como tú. Sí, sería lógico matar a Diablo Gato, y sí, nosotros, Hassan de las 100 personas, no dudaríamos en hacerlo. Sin embargo, no lo obligaríamos ni le diríamos que hiciera lo mismo a menos que fuera capaz de manejarlo. Es como te dijimos antes, jefe. Tú no eres nosotros, y nosotros no somos tú. Agregó Golden. No podemos decirte qué debes hacer en esta situación porque, en última instancia, depende de ti. Solo estamos aquí para ofrecerle consejos y guiarlo por el camino que elija. Si quieres mi opinión sobre el asunto, entonces te digo que hagas lo que creas que es correcto para que no termines arrepintiéndote más tarde. Esa última declaración de Golden resonó en Ginger, y eso era todo lo que necesitaba escuchar para llegar a una respuesta concluyente. Gracias. Ustedes dos. Justo, gracias por todo. Ginger les dijo mientras se alejaba de Gato hacia la bolsa que trajo. Había sido impresionado por Golden Spark, pero todavía estaba a la vista. Después de llegar a la bolsa y recogerla, Ginger abrió la bolsa y sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Después de sacar un gran rollo de vendajes del kit, Ginger comenzó a vendar sus heridas. Hizo una mueca mientras los limpiaba todos lo mejor que podía por sí mismo, pero finalmente, pudo envolverlos a todos en vendajes apretados antes de sacar un botón de repuesto de su bolso. Es bueno que vine preparado hoy, más preparado que ese primer día de entrenamiento aquí, reflexionó Ginger mientras se ponía la camiseta. Gimió mientras se ponía de pie. Sus heridas aún le dolían, pero podía lidiar con eso. Afortunadamente, la resistencia de la carta Berserker lo protegió de un daño mucho peor. Mientras giraba los hombros, Ginger recogió el botiquín de primeros auxilios y su bolso mientras regresaba a donde Diablo Gato todavía se retorcía en el suelo, recogiendo su sombrero que encontró mientras lo hacía. Una vez que se detuvo, abrió los ojos, solo para que se abrieran cuando vio lo que estaba haciendo Ginger. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó mientras Ginger se agachaba a su lado y examinaba sus heridas. Hay muchos Grimen Forever Falls. No sería correcto dejarte aquí mientras estás herida, explicó Ginger mientras comenzaba a vendar una herida en su brazo. ¿Por qué? Preguntó, completamente desconcertada por sus acciones. No sé cómo operas, pero no voy a dejar morir a alguien aquí, incluso si es mi enemigo. No mato, y dejarte aquí así no sería peor que matarte yo mismo. Ginger le dijo antes de envolver esa herida que había limpiado. Mira, entiendo que estás aquí para matarme o llevarme a Torchwick o lo que sea. Lo entiendo. Somos enemigos. Así que simplemente, considere esto como el simple acto de un tipo tonto. Si vuelves a hacer tu trabajo de nuevo, será mi culpa, aunque espero que me dejes en paz después de esto. Gato miró fijamente a Ginger mientras continuaba atendiendo sus heridas. Su mirada era la de alguien que mira a una persona loca, pero Ginger decidió ignorarlo. En cambio, se centró en hacer la cosa ciertamente tonta de ayudar a su enemigo. Después de unos minutos de silencio incómodo, logró vendar todas las heridas lo mejor que pudo y, afortunadamente, las rasgaduras en la ropa de Gato no eran tan malas como para arruinar su modestia. Algo bueno, también, ya que Ginger no tenía otra ropa de repuesto para darle si ese hubiera sido el caso. Maldita aura, hombre. Eso es una mágica ahí mismo. Ginger pensó para sí mismo mientras terminaba. Y bueno, no es magia real por lo que puedo deducir. ¿O no? Pero, lo que sea. Una vez que Ginger guardó todo su equipo de primeros auxilios, se quedó con un nuevo problema mientras miraba a Mercenario con una mirada reflexiva. Ahora bien, ¿cómo voy a llevarnos de vuelta a la ciudad? Ginger se preguntó mientras se frotaba la nuca. Todavía no puedo dejarla así, y dudo que pueda moverse. Todavía no lo ha hecho, incluso ahora que he terminado de atender sus heridas. Realmente la lastimé tanto. Mierda, ¿le rompí la espalda o algo así? ¿La paralicé con Golden Eater? El pánico se apoderó de la mente de Ginger mientras pensaba en lo que podría haber hecho antes de sacudirlos. No hay tiempo para pensamientos como ese. Incluso si eso sucedió, lo que hice fue en defensa propia. Me sentiré mal, pero al menos estaré a salvo. ¿Estoy seguro de que eso me ayudará a dormir por la noche? Ginger suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello castaño cobrizo. Bueno, solo una cosa que hacer, supongo. Él cedió. Perdóname. ¿Eh? Diablo Gato levantó una ceja ante las palabras de Ginger antes de darse cuenta de que ahora estaba poniendo sus brazos debajo de ella para levantarla. Gato dejó escapar un ruido inusual en forma de un chillido femenino cuando Ginger se puso de pie, ahora sosteniéndola en un carruaje nupcial. Ginger no pudo contener algunas risitas como reacción de su enemigo. ¿Qué pasó con eso, señorita mujer que se ríe en la cara de la muerte? Preguntó Ginger con una pequeña sonrisa. Cállate. No estoy acostumbrado a ser la damisela en apuros. Diablo Gato respondió bruscamente mientras desviaba la mirada. Bueno, todavía no puedes moverte, ¿verdad? Preguntó Ginger mientras comenzaba a moverse, asegurándose de que su mochila estuviera segura mientras cargaba a Gato. Y no, admitió Gato. Yo, estoy seguro de que puedo, pero, me duelen los músculos por la electricidad. Entonces, hasta que puedas moverte de nuevo, al menos te llevaré a la cabeza de toro. Te dejaré en la estación. Debería poder descansar u obtener más ayuda desde allí. ¿Y por qué estás siendo tan amable? ¿No soy tu enemigo? Es como dije. No soy tan despiadado como para dejarte morir aquí. Si no puedo salvar a alguien frente a mí, enemigo o no, ¿para qué estoy haciendo esto, entonces? Ginger respondió con determinación. Diablo Gato solo lo miró fijamente, y aunque fue con la misma mirada de definitivamente estás loco que le había dado antes, algo parecía haber cambiado. Después de caminar un poco más, Gato se dio la vuelta de nuevo. Eso fue lo último que dijo mientras Ginger continuaba llevándola a la estación de Cabeza de Toro, pero si uno miraba de cerca, podría ver una cálida sonrisa escondida en la joven. A/N. Una vez más, me disculpo si termino masacrando el idioma español en este capítulo. Yo mismo no sé español y estoy demasiado ocupado para tratar de aprenderlo en este momento, así que obtuve la mayor parte de mi información de Google Translate, y otros sitios que pude encontrar. Aún así, este podría ser mi capítulo favorito hasta ahora. Pasó de lo que se suponía que eran 10.000 palabras a casi 18.000 palabras. También iba a ser más largo, pero decidí cortar los últimos trozos para el siguiente capítulo. Sí, de hecho soy un loco. Ginger está adquiriendo más experiencia con su poder.
Eso solo puede significar que sucederán cosas más emocionantes. Hombre, estoy emocionado por lo que vendrá después.